noches, bienvenidos al Gataragua. Venimos esta previa de 15 minutos analizando los titulares de nuestros analistas. Hoy vamos a tener un gato interesante, ya no solo por los que están los miembros de la mesa, miembros, sino también por las entrevistas que vamos a tener y también porque vamos a analizar una de las cosas que decía antes Xavi Horcajo. El plan que tiene la izquierda para nuestro país y la carencia o la ausencia de plan de la derecha para España. Por lo menos adolecen de ese plan. No sabemos cuánto tiempo va a durar Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, pero tengan por sentado que durante ese periodo va a intentar hacer y elaborar tantas leyes de importante calado ideológico como pueda. Hoy se han dado los primeros pasos, atención, y voy a empezar a enumerar algunas de ellas, para que insultar al rey, a la bandera de España y a los símbolos nacionales no sea delito. También la izquierda pretende suprimir otro delito, el de enaltecimiento del terrorismo. Es decir, que quien vitoree Goraz a ETA, por ejemplo, la organización terrorista, va a poder irse totalmente de rositas a su casa. También pretenden, la izquierda, eliminar del Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Es decir, barra libre para ciscarse en Dios, en Jesucristo, en la Virgen o cualquier procesión, por ejemplo, que hay en nuestro país. Eso sí, ya verán como que no se van a atrever jamás a decir nada contra el Islam. Me apuesto lo que quieran. Van a suprimir todos estos delitos, pero van a crear otro de extrema necesidad. Y esto, nótese la ironía, el de la apología, por ejemplo, del franquismo, con lo que fundaciones como la de Francisco Franco podría ilegalizarse en las próximas fechas. Este es el plan de la izquierda con respecto al Código Penal, por ejemplo. Más derogaciones ideológicas, por ejemplo, la de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada por la izquierda, recuerdan, como la Ley Mordaza. Digamos, muchos de los artículos ya se los han cargado, la han derogado, prácticamente la han dejado como insustancial. ¿Y por qué? ¿O qué van a hacer con ello? Pues básicamente van a retirar las únicas herramientas legales que tiene, por ejemplo, la policía para interceptar a un delincuente con un cuchillo, con un arma, incautarle cualquier tipo de droga que posea. No se va a poder cachear, por ejemplo, ya a un sospechoso en público, sino va a tener que ser en un lugar discreto, plenamente justificado y después hacer un parte de ello. Van a disolver manifestaciones o acceder a un domicilio en caso de peligro de sus huéspedes. La policía no lo va a poder hacer. Hasta que no haya delito, la policía no podrá actuar. Sobre el Código Penal, una última cuestión. También han pactado Sánchez e Iglesias, recuérdenlo, cuando firmaron los presupuestos, exigir el consentimiento expreso, ya lo saben, en las relaciones sexuales para que no sea considerado un delito. Es decir, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no. Y esto, sinceramente, si no fuera por la gravedad que hay detrás de cualquier violación que se produce en España, daría para muchísimas chanzas y muchísimas bromas. Más rodillo ideológico, la ley de eutanasia, la ley de LGTBI, del colectivo gay. Son las dos próximas normas que la mayoría de la izquierda y el separatismo van a aprobar en la Cámara con el impulso del Gobierno. Esta última, la LGTBI, es especialmente grave, ya que impone una manera de ver la sexualidad, las relaciones entre unos y otros, de una manera antagónica a lo que dice la biología, a lo que dice la naturaleza. Y, por cierto, a quien discrepe y a quien diga lo contrario, multa. Con lo cual, ojo avizor a todos los que de alguna manera discrepan. Ya saben, el Valle de los Caídos, que está aprobado el decreto que prevé llevarse los restos de Franco antes del 31, digamos, de diciembre. Lo que no saben todavía es dónde, y es quizá eso lo que haga que se demore esta situación. Hay también la imposición de las listas cremallera en las listas electorales. Es decir, hombre-mujer consecutivamente, independientemente de si esa mujer o de ese hombre valen para el puesto. Y ojo, porque se estudia incluso imponerlo en los consejos de administración de empresas privadas, so pena también de multas. Y mientras tanto, otra cosa no menos importante, los presupuestos negociados por Pablo Iglesias en nombre del Gobierno, o por lo menos con su aquiescencia, con los que quieren todo, es decir, separatistas, Puigdemont, Junqueras, quieren todo menos lo mejor para nuestro país y el de nuestros ciudadanos. Y esta es la España y el plan que comentaba Xavi Horcajo antes en la previa del gato. Les presento a la mesa que hoy nos acompaña. Sis Timmermans, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Has avanzado en el libro Aznar mientras hablaba Miguel. Lo he escrito. No, es que hemos dicho que no, solo estaba en la introducción, pero que las intervenciones de Miguel Durán en el gato, Asís probablemente iba a poder avanzar mucho en su lectura. El metro sirve fundamentalmente, el metro de Madrid sirve fundamentalmente para leer, para poder leer.
Eso está bien. Por cierto, hoy ha habido en el metro de Roma una escalera mecánica de las que bajaba. Es el típico temor que yo siempre he tenido. Ha empezado a avanzar a toda velocidad y se han empezado a caer. No, Rosa, no te rías porque es trágico y hay un balance de muchos ciudadanos que están heridos. No hay que lamentar más daños que esos, pero imagínate que vas bajando en la escalera mecánica, empieza a acelerar a toda velocidad y se han empezado a golpear abajo. A ver si tenemos ese vídeo, a ver si lo podemos recuperar. Bueno, gracias Asís. Xavier Cajo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. A mí también me da miedo las escaleras mecánicas. ¿Sí? ¿Por qué? No sé, porque son un poco ilógicas, ¿no? Totalmente. Es que soy de un pueblo grande con tranvías y esto de las escaleras me asusta. Eso también es verdad. Gracias, Xavier. Rosa Cuervas, Mons, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. No me he reído de los pobres heridos de las escaleras, sino del hecho, y ahora ampliado, porque Xavier lo corrobora, de que tu típico temor sea que las escaleras empiecen a ir a toda pastilla, que eso es algo que, oye, para temores hay... Bueno, eso, como que vas en un ascensor y que se caiga. Y para temores también. Eso también es verdad. Esas fobias siempre es con la escalera bajando, nunca es con la escalera subiendo. Eso también. Gracias, Rosa. Bueno, el diputado del Reino de España por la provincia de Ávila, José Ramón García Hernández, diputado del PP, por cierto. Diputado, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal Gracias estás? por estar con nosotros, muy bien. Encantado de tenerte aquí. Y también Miguel Durán. Buenas noches. Yo no tengo miedo al enfrentar las escaleras mecánicas. Generalmente entro sin mirar, o sea que... probad Imprudente, qué imprudente. Probad de hacerlo. A mí me da miedo las escaleras mojadas, fíjate. Bueno, Pues cuidado. pueden tener más peligro. Mira, Depende de quién te empuje, que esa es otra que... Eso también es verdad. el truco es muy sencillo, ¿eh? Tú coges, te agarras al pasamanos, en la curva esa, la curvita que hace cuando empieza el tramo de escalera mecánica. A usted le han contado que eso es el pasamanos. Sí. O la barandilla, o como le quieras llamar, el trozo ese que va rodando, pero no te agarres por debajo porque entonces te tira la mano para atrás. Eso es. Te agarras, echas el piececito, si notas que debajo del pie empieza a subir un escaloncito más que el otro, o subes el pie o lo bajas y te sitúas. Y luego vas adelantando el pie un poquito y cuando acaba la escalera, siempre el escalón en el que tú vas cede y te anuncia el pie, tu mismo pie. Eso es tener sensibilidad pedestre. Hombre, oye, es fundamental. No habéis entendido a Gonzalo. Gonzalo está tan alto en el escalafón periodístico Eso es, totalmente. que como nadie habla bien de ti, que lo que tienes miedo es a bajar Yo me he descendiendo, quedado pero con- no va a pasar. Que no. Me he quedado con el titular de lo de Miguel Durán, que es nunca agarrarse por debajo. Perdona, pero acaba de recrear Miguel Durán un cuento de Cortázar que se llama, quiero recordar, Instrucciones para subir una escalera y que consiste en Sí, eso. es verdad, cierto es. Curiosísimo. Yo lo desconocía, pero se me puede acusar de plagio si lo hubiera escrito. No lo voy a O sea, Miguel, que tú tienes ahí está mucha gracioso. sensibilidad en los pies, ¿no? y en el trasero, pero a ver, Gonzalo, lo explico. Por favor, Yo Miguel. estoy muy... Sí. A ver, explico. de hecho requiere una explicación. esta. Evidentemente, yo cuando voy en un coche Sí. estoy muy acostumbrado a identificar los tramos de calle pues por el tipo de adoquinado que hay, por las curvas, por las cuestas. Eso es lo que se llama, en sentido puramente automovilístico, sensibilidad anal o glútea, mejor dicho. ¿Lo he explicado bien, Gonzalo? Ese coche no será ese eléctrico, ¿eh? No. ¿El casco lo has entendido o no? ¿Tú has entendido? Bueno, miedo me da verla a usted en una carretera de pavés, de esas belgas, porque... en fin. No, yo no estoy hablando de exacerbar la sensibilidad. Bueno, por favor, vamos a dejarla aquí, que todavía nos estamos ya en horario infantil. ¿No? Bueno, gracias, Miguel, como siempre, por esta introducción tan amena. Señores, conectamos con nuestra compañera Beatriz Fajardo, porque, ojo, queda una semana desde hoy para el gran evento del año, no lo duden, quedan pocas entradas, así que les animo a que se decidan a ir al concierto de Los del Río en el Teatro Rialto de Madrid, en la Gran Vía, en el centro de la capital de España. Los del Río van a actuar en un concierto que va a dar mucho de qué hablar. Lo organiza esta casa junto con eventos y conciertos con Encanto. No se lo pierdan, no es así. Bea Fajardo, danos detalles y sobre todo cómo conseguir las entradas. Bea, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Los del Río en concierto. Disfrute de una noche con mucho arte. Un espectáculo único donde el dúo más internacional interpretará sus grandes éxitos como La Macarena o Sevilla tiene un color especial y presentarán su nuevo álbum, Los del Río Tropical. Todo esto en el Teatro Rialto de Madrid el 30 de octubre. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902 488 488. No se quede
sin entradas y muévase al ritmo de Los del Río. Prende una velita, pero por si acaso. Pasan 14 minutos de las 10 de la noche y vamos a hablar de un tema que a nosotros nos preocupa y mucho, ¿no? En los medios de comunicación de nuestro país saben ustedes que casi no se está hablando de lo que ocurre en países como Venezuela o en Honduras, con ese socialismo, comunismo del siglo XXI que está volviendo a matar. Porque es lo que está ocurriendo, que están volviendo a matar. Y nosotros aquí lo denunciamos como medio de comunicación, es nuestra obligación. Venezuela, por ejemplo, sigue en manos del chavismo, con un desabastecimiento brutal en todos los sentidos, con riadas de personas huyendo del país, con una economía que ha perdido el 50% del PIB en los últimos 4 o 5 años, con auténticos presos políticos, esos sí que son presos políticos, no lo que hay en España, con asesinatos, crímenes. Hace un par de semanas emitimos aquí en Intereconomía, lo saben, un reportaje de Kake Minuesa sobre Nicaragua. Kake viajó al país y nos relató el horror de la represión que ese régimen está haciendo. Xavier Cajo estuvo al frente de ese programa y nos lo puede relatar. Pero hoy queremos hablar de Venezuela. Para ello tenemos en nuestro plató a Diego Arria. Es de los políticos más conocidos en su país y también me atrevería a decir a nivel internacional. Fue gobernador de Caracas, ministro en su país, candidato a la presidencia del gobierno de Venezuela, ex embajador venezolano en la ONU, es un político, un economista, fue ex asesor de Kofi Annan. En fin, una retahíla de... Es una de las personalidades de más prestigio en el mundo hispanoamericano y creo que podemos mantener una interesante entrevista y conversación de lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo también de las relaciones entre nuestro país y el suyo. Embajador Arria, muy buenas noches. Yo creo que después de esa presentación yo mejor me debería ir. Pues vaya, no hace falta porque de verdad que era una entrevista que me apetecía mucho, una conversación que nos apetecía mucho tener con usted. En primer lugar, ¿hace cuánto tiempo que lleva usted sin pisar Venezuela? 3 años. 3 años. Estoy exilado, tengo una orden de arresto porque consideraron que un grupo de personas intentábamos un magnicidio a Maduro, mientras que yo estaba en la República Dominicana en la playa, algo realmente increíble. ¿Un magnicidio? Un magnicidio. Metieron a María Corina Machado, Gustavo Tarre, Ledesma, a mí y a 2 o 3 más, por unos emails que crearon donde no decían nada, y a mí me pusieron en la copia, la BC, que es la copia escondida. Y por supuesto el gobierno no requiere, el régimen no requiere ninguna clase de razones para apresar a nadie. ¿Por qué no vuelve a su país? Entiendo la respuesta, pero me gustaría que la verbalizara usted. Yo puedo entrar, no puedo salir porque tengo una orden de arresto. O sea, entrando me arrestan. Es tan sencillo como eso. O sea, tal cual entrase, pisase el aeropuerto de Caracas, iría usted directamente a prisión. O algunas líneas aéreas no me montarían en el avión. ¿Directamente no le montarían? ¿Es así? No, algunas no, las norteamericanas posiblemente no. Usted ha tenido con el régimen de Chávez, quiero que veamos, vamos a ver unas imágenes, porque a usted le expropiaron su finca, su hacienda, como lo llaman ustedes. ¿Cómo sucedió exactamente? Porque lo digo, no sé si usted estaba en ese momento, pero ha sido una de las expropiaciones o confiscaciones más famosas y hasta el punto de que el propio Chávez en su programa Lo Presidente lo narró, lo televisó. ¿Es cierto esto? Él dirigió, porque realmente no fue una expropiación, fue un saqueo. Y él en televisión iba dirigiendo la operación donde estaba el gobernador del estado, el ministro de Agricultura, por cierto, uno que era el presidente del INTI, que era el que tenía los cetarras en Venezuela. Estos fueron los que dieron la operación de mi finca. Yo por eso vine una vez aquí a la Audiencia Nacional para ser testigo en el caso de los etarras que estaban preparando la FARC. Chávez lo dirigió y tenía la televisión y decía, metió como 100 niños en la alberca pobres. Mire, vamos a ver un pequeño extracto, ¿lo tenemos? Podemos ver un extracto y luego vamos a ir comentando las imágenes. Venga, vamos a verlo para que ustedes hagan una idea de lo que le ocurrió y esa, en fin, injusticia, ese saqueo al señor Arria. ¿En qué año fue? Eso hace 7 años. 7 años, en el año 2010 aproximadamente. Vean.
Estoy súper contenta por el rescate de estas tierras y espero que esto sea para el beneficio de toda la comunidad. La idea nuestra no es que se vayan los trabajadores, no, que se queden. Algunos se quieren ir, bueno, que se vayan, algunos se ponen bravos y salen a defender al oligarca, bueno, allá ellos pues. Plantar una buena cría ahí, tú vas a ver, y una buena siembra para vender, para distribuir mucho más barato alimentos de primera calidad a los pueblos de Yaracuy. Presidente, este territorio se liberó. Más niños que agua, pero están gozando ahí. Mira el gordito, mira el gordito, mira el gordito. Ajá, saludos, mira cómo se para el gordito ahí, mira. Ahora, esto lo tenía la burguesía para eso, para su disfrute. ¿Qué siente cuando ve estas imágenes, señor Arria? Porque desde luego no debe ser nada agradable. Y encima que le llaman usted oligarca. ¿Por qué se la expropiaron? ¿Bajo qué pretexto? Bueno, más allá con su dedo. Aquel es famoso también un vídeo de Chávez de expropiese, expropiese, pero ¿cómo lo justificaron? Porque yo era muy vocal en el tema de la oposición y le dije que lo iba a denunciar ante la Corte Penal Internacional. Yo soy uno de los promotores en la creación de la Corte y efectivamente lo llevé, la denuncia de Chávez de la Corte Penal. Ese documental entero lo presenté yo en el Senado de España hace algunos años y los senadores estaban escandalizados, ¿te recuerdas? Realmente lo que esto significaba. Yo vi luego mis hijas, yo tengo unas hijas morochas que tienen 21 años, nunca dejé que lo vieran porque hay una escena donde se están robando las botas de mis hijas, los vestidos, y entran y dicen, sí, llévenselo todo. Eso es un saqueo dirigido nada menos que por Hugo Chávez y estaban todos los jerarcas del régimen alrededor. Ahí se podía ahogar a uno de estos niñitos pobres porque metieron un número ilimitado de niños en la alberca y decía, vamos a socializar la alberca, es realmente algo increíble. Doloroso verlo, Gonzalo. Decía usted lo del saqueo porque entiendo que no es como una expropiación legal de alguna manera que le pagaron a usted un dinero por esas tierras, sino que se las quitaron directamente. De hecho, como yo tengo todos los papeles en regla, nunca hicieron un juicio, lo guardaron en una gaveta. O sea que el día que el país se recupere, hicieron con mi finca lo que han hecho con Venezuela. Esa era una de las fincas en Venezuela que tenía el mejor ganado Jersey, que es un ganado lechero. Yo producía 2.500 litros de leche, ahora producen 200, igual que Petróleos de Venezuela. Es exactamente, se ha repetido ahí lo que es el caso de mi país. Bueno, en la actualidad habla usted de la Corte Penal Internacional. Me gustaría hablar de ello porque en la actualidad 3 importantes países como son Francia, Alemania o incluso Canadá, 6 latinoamericanos han presentado una denuncia, saben ustedes, ante la Corte Penal Internacional contra funcionarios venezolanos por estar vulnerando directamente lo que se consideran los derechos humanos. ¿Qué le parece esta denuncia y qué cree que se puede sacar de ella? Nosotros hemos sufrido en Venezuela durante muchos años la indiferencia de la comunidad internacional. Eso comenzó a cambiar hace pocos años con Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que empezó a documentar a la comunidad internacional de las violaciones a derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y le dio dientes a la OEA, comenzó una investigación, buscó a juristas internacionales muy importantes y encargó al exfiscal de la Corte Penal, Moreno Campo, a levantar un expediente. Ese es el expediente que presentan estos países a la Corte Penal Internacional para complementar una averiguación preliminar. Y curiosamente, yo pedí una cita para ver al canciller Borrell el viernes. ¿El viernes pasado? Sí, ahora lo pedí y le dije, mire, yo quiero una cita privada, no tengo interés en tomarme una foto con usted, pero me gustaría explicarle algunas cosas que yo creo que no necesariamente de mala fe, sino por mala información, usted viene diciendo. Él dice, por ejemplo, 3 cosas. 1, que España no se suma como se hubiese sumado antes. España es para nosotros, no solamente es la madre patria, es el vocero de la Unión Europea para el mundo, esa es la realidad. Dice, 1, porque eso interferiría en un diálogo donde están masacrando a un país. 2, dice, esto entraría en conflicto con la averiguación preliminar de la fiscal. Eso es absolutamente incierto, porque son 2 procesos separados. Y le digo, 3, él dice, bueno, hasta México. Bueno, puede que México no se sume por lo que está sucediendo ahora, pero Alemania, que nunca se involucra en este tipo de temas, está Canadá, y Francia, no son países menores los que están. Sin embargo, él lo tapa con que México no está y no menciona que está Alemania, Francia y Canadá. Y eso a nosotros nos alarma profundamente, que era lo que yo le quería decir al canciller, que se lo hubiera querido decir privadamente, ahora se lo estoy diciendo aquí en esta oportunidad, ya que no tuve Vamos a escuchar, como usted dice, al ministro de Exteriores de nuestro país, a Josep Borrell, cómo justificaba de la siguiente manera que España, ojo, no se sume
a países, insisto, como Alemania, Francia, Canadá, 6 latinoamericanos, a esa denuncia en la Corte Penal Internacional contra la vulneración de derechos humanos en Venezuela. Ahora analizaremos el porqué, pero vean cómo lo justificaba. Nosotros no tenemos nada contra la Fiscalía, que actúe la Fiscalía, naturalmente, todo gobierno moviliza sus propios recursos, en principio, pero creemos que este caso en particular requeriría una investigación de carácter independiente. ¿Qué siente cuando ve que España no va a apoyarlo? ¿Le duele? Sí, una profunda tristeza, porque nosotros tenemos ya años siendo acompañados por España a lo largo de distintos gobiernos, sobre todo los gobiernos anteriores, y verlo ahora, sobre todo en mi país, ha conmocionado la opinión pública, porque si fuera otro país tal vez sería distinto. Pero España es un papel, juega un rol anímicamente, emocionalmente, para todos nosotros los venezolanos. Y cómo usted, como embajador, experto en relaciones, entiendo, internacionales, ¿cómo justifica que España diga no y deje, digamos, sola a Venezuela, en este caso, a ciudadanos como usted, a tantos ciudadanos que están muriendo, que están pasando hambre, de los que están vulnerando sus derechos fundamentales? ¿Cómo justifica que España no se sume a esta denuncia? Bueno, fíjate, yo lo oí a ustedes antes, por ejemplo, este periodista Khashoggi, que aparentemente lo han desmembrado, etcétera, y hay un escándalo mundial. Bueno, la semana pasada, igual que Khashoggi, a un concejal venezolano entró al centro policial de inteligencia manejado por los cubanos y lo tiraron del 10º piso porque también se les murió en el proceso de tortura. O sea, y nosotros permanentemente, en el fondo, están tirando el 10º piso a los venezolanos que no tienen para hacer diálisis, medicina. O sea, hay una cantidad, es una especie de genocidio en cámara lenta, como yo una vez califiqué el tema de Bosnia, donde, por cierto, el mismo gobierno español de la época se oponía al uso de la fuerza para rescatar a los bosnios que estaban siendo sacrificados por los serbios. Yo me recuerdo el enfrentamiento que España se sumó a Inglaterra, a Francia, a Rusia, en ese de decir, no, vamos al diálogo. Yo soy, Gonzalo, muy sensible a ese tema cuando me hablan de diálogo y conversación, porque mientras nosotros nos sentábamos con unos papeles blancos a hablar de eso, mataron 200.000 bosnios, violaron a 20.000 mujeres y desarraigaron 1 millón de personas. El diálogo es muy bueno cuando uno está en las Naciones Unidas o cuando uno está aquí en la Cancillería Española. No es muy bueno para los que están en Venezuela siendo masacrados, aniquilados, martirizados y además en éxodo por medio mundo. Nos hemos globalizado en nuestra tragedia. Bueno, ahora veremos, le escucharemos, pero cuando escucha usted el nombre del expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que como bien sabe usted, en los últimos años está teniendo un papel activo a la hora de intentar mediar, negociar, supuestamente una manera equidistante entre el régimen y la oposición, que evidentemente ya no está haciendo eso, ¿qué siente usted cuando escucha el nombre de Zapatero? Bueno, la Asamblea Nacional lo va a declarar persona no grata. Sin embargo, yo tengo una visión también distinta. Zapatero no cayó en un paracaídas en Venezuela. Lo buscaron los partidos de la Internacional Socialista que hacen vida en Venezuela. Y esos partidos lo trajeron. O sea que yo decía que es un poco como echarle la culpa al revólver o a la ametralladora que mata. No, el que los dispara. O sea, ellos dispararon a Zapatero. Y yo entiendo perfectamente lo que le está pasando al gobierno. Ahora, intentar un diálogo con el peso que significa Zapatero en la opinión pública tiene cero, Gonzalo, cero posibilidades. Y va a deslucir cualquier iniciativa que el gobierno de España asuma. Bueno, enseguida vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la Organización de Estados Americanos sobre Zapatero, que contrasta, por cierto, con lo que piensa el ministro de Comunicación de Venezuela, que dice textualmente de Zapatero que es un hombre decente, digno. Van a ver las dos varas de medir, pero antes nos pide paso nuestra compañera Bea Fajardo, ¿es así? No sé si tenemos conexión ya con Bea. Sí, efectivamente. Bea, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches de nuevo. Vaya tiempo más loco trae el otoño. Pasamos del calor al frío y a la lluvia con tanta facilidad que el reuma, los huesos y los dolores articulares se resienten. ¿Qué les voy a contar? ¿Ustedes quieren dejar de tener dolor? ¿Quieren mejorar su calidad de vida? ¿Ven esta camilla que tengo a mi espalda? Pues es subirte en ella y no te quieres bajar. Biosalud Natura nos trae lo último en terapias de rehabilitación domiciliaria. Su camilla de ondulación Nature Energy Pro. Los mejores deportistas, médicos y centros de rehabilitación de Europa así lo avalan. Y con el plan Adiós al Dolor, especialistas de Biosalud Natura te informarán de cómo mejorar esa artritis, artrosis o de cómo aliviar dolores de fibromialgia, mejorar el insomnio, el estrés y más de 100 patologías. ¿Cómo?
sencillo, llama al teléfono que aparece en pantalla, pide tu sesión gratuita y comprueba cómo mejorar sin moverte de casa. Además, las 50 primeras llamadas recibirán gratis este fantástico gel analgésico valorado en 49 €, que con 2 aplicaciones diarias harán que esos dolores articulares desaparezcan. No esperes más, llama al 91 391 89 89, reserva tu sesión con Nature Energy Pro y recuerda que las 50 primeras llamadas reciben este gel analgésico totalmente gratis. Este se lo vamos a regalar hoy a uno de nuestros invitados que seguro que le hace falta, Gonzalo. Oye, pues yo me he subido a esta camilla y la verdad la sensación es francamente agradable. Muchísimas gracias, Bea. Bueno, vamos a dar este producto, este analgidol, a un miembro de la mesa, Asís, que es el que más te he visto con dolores, no sé si de qué tipo, si de estrés o físicos, pero yo creo que lo mereces para que te cuides el cuerpo. No, sí, sobre todo porque los deportistas de élite... No, esto no es para deportistas. No, esto es para cualquier persona. Ya has visto la explicación, o sea que no dudes en este producto. Yo lo he probado, yo no soy deportista de élite, tengo menos edad que tú, todo hay que decirlo, y me ha venido francamente bien. Bueno, brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí para seguir esta interesante entrevista con el embajador Arri. Hasta ahora. Bueno, aquí seguimos en el Gat al Agua. Como les decía, el secretario general de la Organización de Estados Americanos dijo, literalmente, cuando le preguntaron por Zapatero y su labor de mediación que estaba haciendo, una labor imposible y sobre todo tan partidista en favor del régimen de Maduro, dijo literalmente o llamó a Zapatero imbécil, cosa que nuestro gobierno hizo una protesta formal y enérgica. Pero fíjense, en contraposición, lo que piensa el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, elogiando a nuestro expresidente del gobierno y la labor que está llevando a cabo en Venezuela. Todas las mentiras que ha inventado sobre José Luis Rodríguez Zapatero. Porque es un hombre decente, porque es un hombre digno, porque es un hombre que además, ojalá, me voy a permitir decir esto, ojalá Zapatero algún día muestre los mensajes de WhatsApp de Julio Borges, de Lilian Tintori, de Leopoldo López, de Antonio Ledesma. Ojalá, para ver dónde se van a meter. Ojalá muestre los de él con Maduro, los de él con el Chapo Cabello, los de él con otros funcionarios del régimen. Eso sería mucho más importante. Que los de Zapatero. Los de Zapatero. Así, por favor. No, solo quería hacerle una pregunta al cabo. Adelante. ¿Usted cree que es por dinero o usted cree que es por chantaje o cree que es por las dos cosas? La conducta infame de Zapatero. La verdad es que puede ser por todas esas cosas sumadas. Yo realmente no puedo decir una u otra. Ahí salieron de que el expresidente de PDVSA lo acusa de que recibió fondos. A mí no me consta eso para nada, por eso no lo he repetido. Pero evidentemente son causas muy extrañas, porque él se ha convertido en el más profesional de los negadores de la realidad. Según él no hay torturados, no hay presos políticos, no hay 3 millones de personas. Él dice que salen en la mañana y regresan en la tarde al país. Son 3 millones de personas que caminan por toda la América. Y este hombre ha hecho inviable cualquier posibilidad. Y volverlo a llevar a Venezuela, como puede aparentar el actual gobierno, sería, como yo le decía a Gonzalo, la menor posibilidad de eso. Más aún, yo creo que afectaría mucho el prestigio de España. Yo veo a España, no veo a un gobierno específico, pero evidentemente en los gobiernos anteriores nosotros sentíamos que estaban solidarios con nosotros. Incluso el convencimiento para que la Unión Europea nos ayudara viene del gobierno del presidente del gobierno Rajoy. Eso no hay la menor duda. Y también lo tuvimos anteriormente con el presidente Aznar. O sea, ha sido una línea de continuidad que de repente se interrumpe y lo cual produce una alarma entre nosotros. Pero España sigue siendo España a pesar de cualquier gobierno para nosotros. Bueno, un par de preguntas más y luego dejo ya la reflexión si es que quieren reflexionar al respecto, hacer algún tipo de pregunta, embajador. La única solución, para que lo entendamos bien, a lo que se está viviendo y acabar con el régimen en Venezuela es la solución armada, militar, para acabar a día de hoy con el régimen de Chávez, de Maduro, o no? ¿Hay algún otro tipo de solución? Yo te voy a decir una cosa, nosotros los venezolanos no podemos autoliberarnos, de esto no podemos salir solos. Cuando la gente sepa, nosotros tenemos 20 o 30 mil cubanos que forman parte de los sistemas de inteligencia, de control policial, que tutelan a la Fuerza Armada. Un país sometido, un país rehén. Sin embargo, yo oía el jefe de Iberoamérica, la Cancillería, decir, en América Latina
todo proceso siempre ha sido resuelto, siempre por negociación, nunca por la fuerza. Y yo le dije, ¿por qué no le pregunta eso a Simón Bolívar? Claro. Porque realmente me llamó la atención. Y es esto la misma cosa. Yo decía, en el Consejo de Seguridad uno se sienta, las páginas son blancas, limpias, uno no oye gritos, no hay sangre, no hay dolor. Entonces uno dice, sí, las partes se sienten. Y las partes son los criminales versus las víctimas. Y eso es muy cómodo, repito, hacerlo desde la Secretaría, desde el Consejo de Seguridad o hacerlo desde la Cancillería de España. Esa es la realidad. Hay una toma de distancia, Gonzalo. Nosotros, cada año mueren 25.000 personas violentamente en Venezuela. Mientras he estado en este programa, ya han muerto 2 o 3. Y permanentemente es una guerra de atrición. Nunca el principio de la responsabilidad de proteger, del cual yo fui parte de ese proceso de reacción, nunca previó que un gobierno intencionalmente fuera a aniquilar a su propia gente. Eso nunca se pudo imaginar. ¿Siente que con el presidente estadounidense actual, Donald Trump, hay siente más apoyo que nunca por parte de la administración estadounidense al respecto de, en fin, de todos ustedes, de la oposición, de los disidentes, de los contrarios al régimen, de los favorables a la democracia? Nunca un presidente norteamericano ha sido más claro, más preciso que el presidente Trump. Esa es la realidad. Incluso cuando él dice todo está sobre la mesa, todas las potencias siempre tienen todo sobre la mesa, pero él lo recalcó, incluso la opción militar. En Venezuela lo que sucede con algunos grupos pequeños de dirigentes políticos no sienten a los venezolanos como su familia extendida. Si sintieran a los venezolanos como su familia extendida, cualquier solución es adecuada para salir de nada menos que esto no es un gobierno, es un narcoestado, que es lo que yo quiero decirle al canciller Borrell. Mire, canciller, nosotros tenemos un narcoestado que se ha convertido en un estado mafioso. Y un estado mafioso que la semana pasada el Albert Brownfield norteamericano decía que yo lo llamaba narcoestado. Me dice, no, es un estado mafioso porque incluso compiten para derribar los que estén en el mismo negocio en la región. O sea, si tú sumas eso, de la ley que viene ahora un estado terrorista, Venezuela es una amenaza a la paz y a la seguridad, no solo regional, porque nos hemos convertido en una plataforma para terroristas iraníes, Hezbollah, más ahora tenemos a los rusos y a los chinos metidos en nuestro territorio. Bueno, ya por último, fíjese cómo reaccionaba Maduro ante las opciones. Trump no descartaba una opción militar, una intervención en Venezuela para devolver la democracia, la paz, la libertad a este país, y también dijo que Venezuela era un desastre y que había que limpiarlo. Fíjense la reacción del presidente Maduro ante las palabras de Trump. Es demasiado vulgar y desproporcionada la declaración de Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos declaró que su gira tiene el objetivo de aislar política y económicamente a Venezuela. ¿Qué le parece cuando escucha a su presidente? Porque su presidente, pese a que le pese. Que no es presidente. Y eso tal vez era la otra parte que yo le iba a decir al canciller Borrell. Él dice, a partir del 10 de enero, no hay presidente en Venezuela. No hay desde hace rato, porque él quedó descalificado, vacante su cargo, y el Tribunal Supremo nuestro en el exilio lo ha condenado por peculado, lo cual invalida. O sea, no tienen que esperar hasta el 10 de enero para decir que es ilegítimo este señor. Lo que es un criminal encargado, una de las pandillas que gobiernan en Venezuela. Venga, Rosa. Sí, yo quería preguntarle, no me ha quedado claro, el señor Borrell entiendo que no le quiso recibir. Esa reunión que usted le propuso no le ha querido escuchar. ¿O? Bueno, no, yo no diría que no me ha querido escuchar. Yo le pedí, el jefe de gabinete me contestó que era lo que yo le quería plantear. Yo le dije más o menos, y le dije, es privado, no quiero fotos. Yo quería decirle cumplir un poco el ritual. El hecho que yo venir a este programa y quedarme sin mencionar esto, pensé que no era conveniente para los intereses de mi país. Lo lamento de no haber tenido la oportunidad de hacerlo. No, porque, claro, vemos al señor Borrell hablar de facilitar el diálogo con Venezuela, el señor Jáuregui, eurodiputado socialista, hablando hoy en el Parlamento Europeo de ser prácticos e inteligentes y buscar una solución dialogada. Parece que solo quieren dejarse aconsejar, entre comillas, por el régimen de Maduro y no escuchar de Podemos. Claro, y no escuchar marionetas de Podemos, es una cosa, y no escuchar una a quien conoce, como el caso del señor embajador, la realidad de allí. Y después una cuestión que no sé si compartirá. Hoy leía que ha estado la celebérrima actriz Angelina Jolie en Perú con varios de las personas que han tenido que abandonar Venezuela. No sé si
puede tener que ver con ese apoyo que sienten ahora por parte de Estados Unidos, pero es cierto que el hecho de que Angelina Jolie, que puede resultar un poco frívolo, pero es verdad que ella se implica mucho en causas humanitarias, la hemos visto en países de Asia devastados por catástrofes naturales, en países en guerra en África, y el hecho de que ella hable de la gente que ha tenido que salir de Venezuela, que ponga cara a su sufrimiento, yo creo que es bueno para muy importante. Pero, si puedo tomar un poco la primera pregunta. El que hacía Borrell dice, la opinión de España es la opinión de la mayoría de la oposición venezolana. Y eso es lo que yo voy a aprovechar, Gonzalo, de decirle lo que yo le hubiese querido decir a él. Dice, miren, los partidos políticos en Venezuela hoy en día son como cascarones vacíos. Y no porque los ataquen, sino porque se han venido autoliquidando. ¿Por qué? Por la cohabitación, acomodo, y son 20 años. Yo siempre cito cuando De Gaulle vio lo mismo en Francia, dijo, vio los partidos alineados con Vichy y se fue a Londres. Nosotros vamos a tener que crear un gobierno en el exilio, no para que gobierne, sino para que tenga una voz unificada ante el mundo y que realmente represente al país, que lo une es una sola cosa, querer la libertad. Los partidos estos que ya no son, lamentablemente no son lo que eran, no tienen ni la credibilidad, ni la confianza, ni la posibilidad de iniciar un diálogo como quisiera el canciller Borrell. Xavier. Sí, embajador, mire, usted ha sido muy diplomático al relacionar este papel de mediador imposible de Zapatero en su país con la Internacional Socialista, pero esto aquí en España no vende nada. No vende nada porque aquí sabemos, primero, la influencia de Zapatero, la anterior, la actual y la futura, con tipos como Papandreou, que preside la Internacional Socialista, o Henry Ramos, ¿verdad? Pero es que tenemos en casa a Felipe González, que le ha leído es el único que le lee la cartilla a Zapatero y se la lee cada vez que puede. Entonces, que usted no ha querido adentrarse si el motivo es espúreo o no, si el motivo es fanatismo ideológico o no, y lo atribuye a la Internacional Socialista, pero aquí en mi país me parece que esa teoría no se la va a comprar nadie. Yo no tengo una teoría sobre eso, simplemente quise ser respetuoso con un expresidente español. Efectivamente, diplomático. José Ram. Bueno, embajador, ya sabes que tú sí me representas a mí. Gracias. Yo quiero ser venezolano porque le habéis dado una lección al mundo de cómo se hace una pelea democrática frente a los tiranos. Yo te pido que le digas a todos los españoles por qué entra Chávez en el gobierno. Cómo es la debilidad del Partido Socialista venezolano que le abre la puerta. También te anuncio, y yo creo que la vamos a ganar, que hemos presentado, la voy a defender yo la próxima semana en el Parlamento, una proposición para que España acompañe las investigaciones de la Corte Penal Internacional. Y la va a votar Ciudadanos a favor. Yo no puedo ver al PNV con tantos vascos viviendo en Venezuela votando en contra, y con el liderazgo de Ana Sagasti, que siempre fue meridianamente claro contra el chavismo, ni yo veo a los dos diputados canarios votando en contra. Pues ojo, porque eso ya es mayoría. Pues yo pienso pelear para que sea esa mayoría. Y que el Parlamento español, para que sepáis que el pueblo español, la soberanía, está detrás de vosotros. Lo que está haciendo Borrell, él tiene que responder ante la historia. Para mí es una jugada, y quiero hablar de política, si me dejas un minuto, sí, adelante, es una jugada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha venido a intentar tener un papel en la arena internacional, porque sabe que legitimidad en casa no tiene. A él no le han elegido los españoles, le ha elegido Pablo Iglesias, Torra, los filoetarras y el PNV. Entonces él se está buscando un papel internacional. Cuando se fue en aquella gira imposible de vedette con el baúl, en agosto, por todos esos países latinos, él se ofreció, lo filtró en prensa, que iba a ser el negociador con el ELN en Colombia. Cuando llegó a Colombia le dijeron, aquí no te necesitamos. Y ahora él necesita, Pedro Sánchez, quiere tener un papel predominante en Venezuela, y para eso tiene que matar a un débil Zapatero que no defiende a nadie. Entonces yo quiero hacer este análisis político, embajador, y que lo tengáis en cuenta. Es Pedro Sánchez. No es que os quieran negar el diálogo, es Pedro Sánchez el que quiere tener un papel fundamental. Es impresentable lo que hizo Borrell en el almuerzo de ministros de la Unión Europea la semana pasada. Convencer a todos, y tomó el silencio, excepto el de Mogherini, persona para mí también responsable de esta coartada. Federica Mogherini, que cuando la ves parece que no ha roto un plato, pues se acaba de cargar la vajilla entera en Venezuela diciendo que va a hacer un grupo de contacto. A mí el único canal que me interesa no es un canal de diálogo, es un canal humanitario para Venezuela. Y yo te doy las gracias emocionadas como siempre. No sé si Miguel quiere hacer alguna reflexión al respecto.
Yo sí, quería Adelante, sí, alguna Miguel. reflexión, alguna pregunta. O pregunta, evidentemente, ya que tenemos aquí al embajador, yo aprovecharía. Claro, adelante, Miguel. Sí, a ver, embajador, con todo mi respeto, usted como embajador seguro que me va a derrotar por el lado diplomático, pero bueno, yo le dejo la pregunta para que, si no es muy directamente respondida, por lo menos que quede hecha. ¿A usted no le parece que es mucho más claro y condicionante del papel del actual gobierno español la influencia del partido político que le da soporte y apoyo, es decir, de Podemos, que tiene las vinculaciones que usted sin duda conoce y quizá mejor que nosotros con el régimen chavista? Y por otra parte, embajador, ¿puede profundizar, salud, puede profundizar, y pesetas, puede profundizar un poco más en eso de que la salida no puede ser negociada y que tampoco puede ser una salida propiciada desde dentro? Es decir, ¿eso qué significa? ¿Que tiene que haber alguna intervención militar internacional? Lo digo por clarificar, por si se puede ser un poco más preciso en eso. Clarísimas preguntas, embajador. Miguel, dicen los que conocen a los diplomáticos que antes de hablar piensan 2 veces y después no dicen nada. Pero como ya yo no soy diplomático, voy a decir un par de cosas, o continuar diciendo un par de cosas. Agradezco muchísimo a José Ramón, que es amigo ya hace mucho tiempo, y comparto, yo he sido cuidadoso, no es que quería ser cauteloso, porque, repito, yo veo, por lo menos yo veo a España, luego tiene distintas conformaciones y dimensiones, pero yo no puedo promover en mi país que nosotros enfrentemos a España. Podemos enfrentar a gente de gobierno, individualidades, pero no al país. De ahí venimos casi todos nosotros. En el tema que levanta Miguel, el tema, es imposible que los venezolanos, por su propia cuenta, en un país secuestrado, donde los dirigentes políticos son rehenes. En Venezuela hemos dejado de tener líderes, lo que son rehenes. Y una sociedad que no tenga líderes no puede inspirar a la sociedad, y una sociedad que no esté inspirada no se activa. Y ese es parte del problema que tenemos. Entonces hay algunos, por ejemplo, que dicen, no, ya no se trata de invasiones, yo hablo de intervenciones. Incluso mañana, si lo puedo decir, mañana hay una entrevista mía que saca el ABC, donde yo explico el tema de la intervención, como a diferencia de una invasión. La gente siempre se imagina que entran los Marines, y eso ya no es necesario, porque hay cosas como la disuasión fuerte, yo lo vi en la Segunda Guerra del Golfo de Irak, cómo se hizo, o sea que hay otros mecanismos, pero el hecho sí, y nosotros sin la ayuda internacional firme, y ahí yo traté de decir al principio, que dramáticamente, irónicamente, la carta más poderosa que tenemos para eso es el drama y la tragedia de estos venezolanos regados por el mundo, porque ya no se puede esconder la tragedia venezolana. Y yo aprovecho para decir la generosidad que ha tenido España para recibir a tantos venezolanos, que ojalá los ayuden para que se residencien y puedan resolver sus problemas internos, como nosotros hicimos en el pasado con los españoles, con los portugueses, con los italianos. Nosotros somos un país de inmigrantes, nunca fuimos de inmigrantes. Bueno, y no quiero despedirme de usted sin que escuchemos lo que piensan del régimen que a día de hoy lleva las riendas de su país de esta manera tan tiránica, que son un grupo de 71 diputados, ya tienen embajador, representación parlamentaria en nuestro país, son los de Podemos. Fíjense lo que han llegado a decir de Chávez, de Maduro y del régimen socialista de ese país. Vean. Donde pudimos ver a dos grandes, ¿no? Dos grandes que ahora no están y que nos obligan a realzar nuestro compromiso, porque todo sería mucho más fácil si estuvieran con nosotros el presidente Chávez y el presidente Néstor Kirchner. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hugo Chávez era la democracia de los de abajo. Hugo Chávez era la democracia de las mayorías sociales. Hugo Chávez era la democracia. Y Hugo Chávez era un escrache para los poderosos. El escrache que más tenían. Por eso le tenían y por eso le siguen teniendo. La capacidad emocional que tienen los dólares y los euros a estos personajes es realmente notable. Teme que esto ya, por último, esto en un momento dado, ¿le recuerda los orígenes del chavismo en Venezuela? ¿Teme que en España pueda ocurrir algo similar? Yo vi a la conversación de ustedes antes de yo entrar al programa
Y me recordaba que nosotros decíamos más o menos lo mismo. Nosotros no somos cubanos, eso no va a pasar aquí. Nosotros somos un país con instituciones, democráticos. Y ustedes espero que no tengan que decir también, nosotros no somos venezolanos, somos españoles montados sobre instituciones, porque es un proceso que va mareando y va más rápido de los que realmente estamos vinculados a los sectores democráticos. Diego Arraya, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Yo creo que ha sido una interesantísima charla, entrevista. Le agradezco enormemente que haya estado aquí. De verdad, gracias por el ejemplo que da con testimonios como el suyo. Así que gracias y buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Bueno, mientras despedimos a Diego, vamos a hablar de otro asunto de actualidad y nos vamos a ir hasta Navarra porque quiero que vean, atención, el documento educativo que más de 100 colegios de la comunidad foral, el sistema educativo, van a empezar a basarse sobre el siguiente documento, este programa sobre educación sexual. Desde los 0 hasta los 18 años, desde los 0, los niños casi recién nacidos en cuanto pisan el colegio, con lo cual probablemente ya sean incluso guarderías. Más de 100 colegios donde se les va a adoctrinar sexualmente en favor de la ideología de género. Vean y después lo comentamos. ¿Creen ustedes que un niño de esta edad está preparado para que le hablen de su sexualidad? Parece una broma, pero no lo es. En 100 colegios, tanto públicos como concertados de Navarra, ya se ha implantado el programa Escolae, elaborado por el gobierno autonómico del cuatripartito nacionalista, que quiere obligar a todos los centros de esa región a impartir el programa para, según ellos, crecer en igualdad e imponer su ideología de género. Según su justificación en el documento, se trata de un método para combatir la violencia contra mujeres y niñas, defender el respeto por las identidades, culturas, sexualidades y diversidad. Los padres, sin embargo, y con total razón, critican que de 0 a 6 años se hable de la vivencia de dicha sexualidad en el ámbito de la escuela y la familia, con la curiosidad sexual y juegos eróticos infantiles, y que en esa misma publicación intenten eliminar el mito de la media naranja, de los celos, la pasión eterna o compatibilizar amor con sufrimiento. Por supuesto, el programa Escolae centra en el hombre toda la violencia en adolescentes por la masculinidad hegemónica y la construcción del amor romántico que favorece comportamientos abusivos. En esta etapa se buscará visibilizar las familias compuestas por lesbianas, gays, transexuales y bisexuales y se obligará a visibilizar también el movimiento LGTBI entre el alumnado. De hecho, habla de las relaciones afectivos, sexuales y de la ética en las relaciones, como no, de la orientación sexual, homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad. Y además los niños se ven obligados a conocer el significado de deseo, excitación, orgasmo y satisfacción, insatisfacción. Desde el gobierno de Navarra defienden la legalidad del programa y su coherencia con las orientaciones de la UNESCO. En algunos colegios ya han comenzado campañas de padres para negarse a seguir las enseñanzas del programa. Pues esto es la España del siglo XXI y en concreto la Comunidad Foral de Navarra. Tenemos en conexión, la tenemos ya, con Javier Esparza, que es el presidente de Unión del Pueblo Navarra, a quien ya saludamos. Señor Esparza, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por atender a las cámaras del Gato. Bueno, en primer lugar, déjeme que le haga una pregunta muy evidente, pero es que no salgo de mi sorpresa. ¿Cómo es posible que un gobierno, una consejería de educación, vaya a implementar este programa educativo sexual? Es que no salgo de mi asombro. Bueno, pues es una más de un gobierno nacionalista, de un gobierno que vive el sectarismo en estado puro, de un gobierno que lo que quiere es imponer y lo que quiere es instaurar en Navarra el pensamiento único. Pensamiento único en este caso en aquello que tiene que ver con la educación sexual, con aquello que tiene que ver con la educación en la igualdad de género, que se tendría que hacer en los colegios con total absoluta normalidad, con equilibrio, respetando la voluntad de los padres, respetando a los propios centros, a los educadores, y que no, que en Navarra se hace desde la imposición, desde el sectarismo y desde posiciones radicales, que en definitiva es lo que no tiene ningún sentido y lo que está encontrando una respuesta por parte de las familias, por parte de los padres, por parte de los centros y por parte de algunos partidos políticos en Navarra que desde luego no compartimos para nada esta posición. Esto, señor Esparza, va a ser, digamos, de obligatorio, es contenido obligatorio para los centros navarros. Eso es lo que pretenden. Pero yo lo que espero es que, en fin, que vamos a ver de qué manera, vamos a ver cómo podemos hacer que esta barbaridad se paralice y yo estoy seguro que lo vamos a conseguir. En Navarra al final las imposiciones nos gustan muy poco y que el gobierno
da igual qué gobierno, se meta en nuestras casas y decida cómo hay que educar a nuestros hijos, desde luego no lo vamos a tolerar, que lo tengan muy claro. Por lo tanto, bueno, yo no tengo ninguna duda que pese a la presión del gobierno, pese a la imposición del gobierno a los centros, la respuesta de las familias va a ser contundente y un disparate como este no va a ser posible porque no lo vamos a consentir, simple y llanamente. ¿Qué va a hacer su formación a nivel ya no tanto legislativo, sino acción política parlamentaria dentro del Parlamento Foral para intentar detener esta tropelía y este atropello a las libertades y a los derechos de los padres? Nosotros lo que hemos hecho ha sido obviamente denunciarlo de entrada. A partir de ahí estamos analizando jurídicamente si podemos interponer algún recurso contra una decisión que a nuestro juicio es sectaria, que no respeta la libertad de los padres, que para nosotros es fundamental, que no respeta la libertad de los centros, que es esencial en cualquier sistema democrático, que no respeta a los propios docentes, que no respeta absolutamente a nadie. Y bueno, vamos a ver si tenemos recorrido en ese espacio. Se está impulsando también recogidas de firmas desde los propios colegios, pues para que, en fin, pues para que todo aquel que comparta con nosotros que esto es un total y absoluto despropósito, un sinsentido, una barbaridad, una posición radical que sobraba en una tierra como la nuestra, donde yo creo que el acuerdo, el sentido común ha sido algo por lo que siempre a los navarros se nos ha reconocido y que pues en este momento se está perdiendo. Nuestra posición va a ser clara. Si tenemos opciones iremos a donde haga falta para paralizar esto. Desde luego vamos a estar acompañando a las APIMAS y vamos a estar acompañando a la patronal, de la red concertada, que ya públicamente pues se ha manifestado total y absolutamente contraria. Y vamos a ver, entre todos, yo estoy seguro que conseguiremos parar este sinsentido. Bueno, ¿qué le diría a los padres que nos estén viendo, señor Esparza? Lo digo porque entiendo que van a ser muchos y que estarán preocupados, por lo menos yo lo estaría, para intentar evitar o por lo menos qué herramientas se le da, consejos a unos padres que no quieran que a sus hijos les eduquen con este tipo de contenidos, como por ejemplo, y cito textualmente, a niños de 0 a 6 años, fomentar en el ámbito de la escuela y la familia la curiosidad sexual y juegos eróticos. Yo creo que lo que hay que hacer es exigir a los centros que eso no se produzca. Es decir, primero hay que tener claro que la educación se hace en los colegios, pero obviamente la responsabilidad está en casa, está en las familias. Cada uno tiene que asumir esa responsabilidad como propia y a partir de aquí, desde luego, pues exigir a los centros que no se está de acuerdo con eso. Yo creo que los propios centros son plenamente conscientes. En ese sentido va a haber sintonía y que no se callen, porque yo creo que ha llegado el momento de no callarse. O sea, hay cosas que no se pueden tolerar y que se quiera manipular a nuestros hijos y que se quiera de alguna forma dictar un pensamiento único en relación a algo tan relevante como es la sexualidad o algo tan relevante como es la igualdad de género, me parece en total y absoluto sinsentido y algo por lo que tenemos que ser capaces de defender entre todos. Yo, como digo, no tengo duda que el gobierno va a tener que recular en este sentido, porque desde luego se va a encontrar un no rotundo de miles de familias y de decenas de centros que se van a poner enfrente, porque esto es algo intolerable. Bueno, por último, ya me gustaría, en otro orden de cosas, señor Esparza, porque ¿qué pasa con la Comunidad Foral de Navarra, que ha rechazado el gobierno de Uchu Bercos la devolución del IRPF a las madres que habían sido madres, la retención del IRPF, que el Supremo sabe que ha dicho que deben devolverse, y la única comunidad que no va a devolver todo lo que le han retenido de más a todas las madres ha sido Navarra, con el apoyo de todos estos partidos? ¿Por qué? Bueno, pues porque por primera vez en Navarra estamos utilizando el régimen foral y la capacidad de regular fiscalmente nuestra comunidad, pues para poner a los navarros en peor situación que el resto de los españoles. Esto no había ocurrido absolutamente nunca y ahora con este gobierno nacionalista pues ocurre. Nosotros hoy mismo hemos presentado una proposición de ley para, con carácter retroactivo, devolver a todas esas madres, a todas esas familias que tienen derecho y que yo entiendo que tienen que estar en igualdad de condiciones que el resto de las madres españolas, ni más ni menos, en igualdad de condiciones. Yo espero, eso se va a debatir en el Parlamento, y espero tener una mayoría en el Parlamento para que el Gobierno, a través de una ley que hemos presentado nosotros, una proposición de ley que hemos planteado nosotros, pues no tenga más remedio, le guste o no le guste, que devolver a todas las madres, a todas las familias, aquello que les corresponde y tratarlas con justicia y tratarlas con los mismos derechos que se va a tratar en el resto de comunidades autónomas, incluida la comunidad autónoma vasca, porque ya lo que falta es es una más de lo que está ocurriendo en Navarra, que desgraciadamente, como digo, se está utilizando el régimen foral para ponernos en peor situación que el resto de los españoles, y eso, desde luego, vamos a intentar evitarlo, en este caso a través de esa proposición de ley en el Parlamento navarro. Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Catálogo en una noche como hoy, y buenas noches. Ha sido un placer, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué os parece, Rosa? Asís, Miguel,
José Ramón, Xavier, ¿qué os parece? Porque desde luego esta nueva intromisión en lo que es ya el ámbito privado, la libertad, la educación de los niños, ya empezar a moldearles de los 0 a 6 años, es qué horror, ¿no? A mí me parece que es, sobre todo por lo que estaba avanzando el señor Esparza de la reacción que se prevé, parece que volvemos atrás en el tiempo a la famosa polémica con Educación para la Ciudadanía, que fue un ejemplo de movilización por parte de los padres en lo que era claramente un intento del gobierno, en aquel momento del gobierno nacional, ahora es un gobierno autonómico, de usurpar la parte de educación que corresponde a los padres. Todos estamos de acuerdo en que el colegio puede y debe enseñar los derechos fundamentales que son muy anteriores a nuestra Constitución, pero como a los políticos les gusta tanto hablar de la Constitución, que están recogidos en la Constitución, que hablan del respeto, de la igualdad entre personas. Y eso se tiene que explicar en un colegio, pero yo escuchaba hoy las declaraciones, no recuerdo el cargo, pero supongo que alguien de la Consejería de Educación del gobierno navarro, muy enfadada, casi sorprendida, incluso haciendo un poco de ironía con la reacción de los padres, y decía, es que se ha malinterpretado todo, no vamos a montar orgías en los colegios, hombre, faltaría más. Pero es que están hablando, y esto está en el documento, en el PDF ese que presenta el programa, están hablando de juegos infantiles como mamás y papás, de ir al baño juntos como experiencia sexual para los niños de 3 años. Y luego se amparan además en la UNESCO, que en primer lugar no es garantía de nada, y en segundo lugar la UNESCO habla de educación sexual a partir de los 5 años. O sea, ellos se adelantan 5. Pero en todo caso es una barbaridad. Si ellos quieren que sus hijos jueguen a papás y a mamás y vayan al baño juntos, pues que lo hagan en su casa. Pero a los niños de los demás, que los eduque cada uno en su casa y no ellos. Y es muy sencillo de explicar a estos políticos, a Uxue Barkos y su ejecutivo. Es tan sencillo como decir qué le parecería a la señora Barkos si se dieran de manera obligatoria y para todos los alumnos en los colegios públicos y concertados los dictados absolutamente opuestos. Los que a la señora Barkos le parecerán retrógrados, demasiado tradicionales, si se impusieran en las aulas. Seguramente no le gustaría, por lo tanto, que haga una educación neutral, en el respeto, en la igualdad, y que la educación sexual se la deje a los padres, o como mucho, porque habrá quien diga, es que hay padres o familias desestructuradas en las que no se va a hablar de esto. Pues actividades extraescolares voluntarias, Bien. no esto. Miguel, como consultor, ¿esto pues se puede hablar de perversión de menores? Yo no conozco, sinceramente, con exhaustividad, de manera muy concreta, muy específica, el documento ni las prácticas que pretenden ampararse ahí. Desde luego, si yo estuviera en condiciones de que, ya no tengo hijos en esa edad, pero mis nietas, afortunadamente mis nietas no están a tiro de eso porque no van a colegios públicos ni concertados, pero están en Cataluña además. Pero si yo tuviera una situación así, desde luego yo la llevaría a los tribunales sin lugar a dudas, por una razón fundamental. Y es que si alguna parcela es propia y más específica de la intimidad de la persona, esa es la faceta sexual. Y esa es de tal naturaleza así que yo creo que a lo máximo que puede llegar un centro educativo es a enseñar, no a educar. Es decir, que en un centro educativo se expliquen cuestiones anatómicas, fisiológicas, específicas de cada sexo, e incluso que dentro de esas explicaciones puedan existir las que afectan a las inclinaciones sexuales distintas, eso como explicación, me parece que, bueno, no es objetable. Pero un colegio está para enseñar y los padres están para educar. Y lo que concierne, lo que afecta al plano de la intimidad más íntima, y utilizo la redundancia a propósito, como es la sexual, eso corresponde esencialmente a los padres. Yo no creo que nadie pueda, por mucho que sea un centro educativo, invocar la potestad de que los padres le hayan delegado esa indelegable facultad
que consiste en decirle a los niños lo que se considera más adecuado. Venga, más opiniones. Mira, ahora, solamente una cosa. Los navarros, joder, tienen una oportunidad dentro de pocos meses de cargarse todo esto, ¿eh? ¿Van a votar? Efectivamente, pero yo estoy de acuerdo contigo y probablemente iría a los tribunales como tú. No sé si podría, si tuviera que llevar a mis hijos a un colegio público, pues probablemente mi nivel de rentas a lo mejor no me permitía ir a los tribunales, aguantar 4 años, que me estigmaticen, que señalen con el dedo a mis hijos en ese mismo colegio, etcétera. Yo, si me permites, discrepo completamente contigo. Esto lo tiene que resolver la política. Aquí lo que tenemos enfrente es un enemigo muy poderoso, el muérdago que se está comiendo al árbol. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? De un ejercicio de ingeniería social. Me da igual si es Cataluña, el País Vasco, Valencia o Navarra. Ingeniería social. Y eso se hace en las consejerías de enseñanza o de educación o de como le quieran llamar. Se hace colocando a los afines con instrucciones ocultas, como si fueran una secta mafiosa, como si fueran una logia masónica, para conspirar contra un orden social que no les gusta, que no les convence. Desbordada la Iglesia con sus problemas derivados de un acoso permanente, con los temas de, en fin, ya sabéis, de los acosos a menores, etcétera, pues ahora hay que ir desbordando línea a línea todos los argumentos de defensa de una determinada cultura, la que recibimos nosotros de nuestros padres, para que no se la podamos transmitir a nuestros hijos. De eso va el cuento. A veces tiene componentes lingüísticos, a veces ni siquiera los tiene porque no es necesario. Aquí de lo que se trata, yo hablaba antes del niño Pior, ese que denunció a sus padres y les ejecutaron por haber cometido supuestos delitos contra el Estado, ¿no? Y que lo elevaron a la categoría de héroe de la Unión Soviética. Bueno, aquí se trata de eso, de ir cortando todos los elementos de ligazón de esos niños con sus familias. Toda la tradición que esos niños llevan en su ADN familiar, irla segando, cortando por anticuada, por antipática, por casposa, por no sé cuántas las cosas. Y al final tener un individuo más moldeable. Y por eso es por lo que hay que exigir a los políticos que no están en el pentapartito navarro o en la Generalitat de no sé dónde, que trabajen la política, porque la escuela es lo más importante de nuestro horizonte social. José Rayasís, mientras Horcajo se recupera y recupera el aliento. Venga. Y yo quiero añadir una cosa. Y luego Miguel por la supuesta alusión. Venga. Supuesta alusión. Hombre, yo creo que... Presunta solo. Nosotros estamos viviendo algo que se escapa a toda... que pensaba que España estaba fuera de un circuito y está dentro. Y es ese circuito que combina antipolítica, populismo y posverdad. Y lo ha dicho muy bien el embajador, antes el embajador venezolano. Te llevan a creer que esto es un juego de instituciones y sin embargo es un juego de poder y de adoctrinamiento. Entonces yo soy político del PP y soy político de Ávila. Y yo digo que ni un paso más atrás. Esto no se trata ya de derechos que recoja una Constitución, que son los únicos derechos que hay. Esto se trata de la propia esencia de la persona. Y yo no puedo mirarme al espejo si yo no defiendo a la persona, que para eso me hice político. Yo también soy diplomático, podía haber seguido una carrera diplomática y haber defendido esas cosas de la UNESCO que no tienen relevancia para España, que no nos engañan. Porque aquí cada vez que quieren meterte un gol por la escuadra, te citan una organización internacional y no es verdad. Entonces, es verdad, nos toca a los políticos. 1, ideas claras. Yo ya lo dije. Para eso también me presenté yo a las primarias de mi partido, para poder decir que la única ideología que no te permite dudar de ella es la ideología de género. Bueno, pues vamos a alimentar también el debate. Son batallas que no se ganan a corto plazo, pero que esta es de poner pie en pared. Javier Esparza, sin darse cuenta, introdujo un desliz que no se dio cuenta y se lo perdono. No es de territorios, no es lo que pasa en Navarra, es sobre las personas. Te tragaste que esto es de educación. No es una competencia de educación de una comunidad autónoma, es una competencia de derechos fundamentales. Y para eso tenemos que estar los políticos. Y yo no puedo permitir, porque, y yo creo que el matiz lo introdujo Miguel muy sutilmente, esto ya no es ni de enseñar ni de educar, esto es un adoctrinamiento y un adiestramiento. Para generar gente que en un minuto dado no pueda disentir. Matan la libertad. Y yo no voy a ser de esas personas que se quede tranquilamente en su casa mientras todos caemos uno a uno sacrificados en el altar de la impiedad.
Asís. Yo creo que durante mucho tiempo y durante muchos años hemos estado centrándonos en qué es lo que los niños cuál es la enseñanza que debe impartirse a los niños en los colegios, y hemos obviado lo fundamental, que es quién es el titular del derecho a la educación, que son los padres. La libertad de los padres para educar a sus hijos no ha estado, como sería normal, solo sometida a determinados límites de protección de la infancia o determinados objetivos. No, ha estado absolutamente condicionada hasta tal punto que incluso la elección de centro, la libre elección de centro, es una elección limitadísima que no incluye, salvo en una muy pequeña medida, ni siquiera los contenidos o el estilo de la educación. Yo decidí que mi hijo con 5 años tuviera la oportunidad, por ejemplo, de aprender violín, cosa que le vino muy bien, y no pretendo imponer a los demás que lo hagan. La libertad educativa en España ha sido muy pequeña. ¿Y qué ocurre? Que como no hemos defendido algo, lo defendió el Partido Popular, pero de forma muy limitada, y en particular en alguna comunidad autónoma se hicieron, en Madrid, pero en alguna otra se hicieron avances para que la libre elección de centro fuera una realidad mayor, pero con carácter muy limitado. Y yo creo que si algo puede tener de bueno la renovación, digamos, del Partido Popular es recuperar las libertades básicas, porque si renunciamos al hecho de que los padres sean, dentro de unos valores fundamentales, pero si renunciamos al hecho de que los padres sean los responsables y los que decidan la educación de sus hijos, entonces ya no estaremos discutiendo la condición de la persona, sino el precio, como decía el chiste. Es decir, ya estaremos discutiendo qué se le puede imponer a los hijos y qué no se le puede imponer. Y la izquierda, por supuesto, en general, las ideologías intervencionistas y totalitarias van a querer imponer al individuo todo aquello que le haga más controlable. Bueno, la ideología de género, Asís, no es izquierda o derecha, ¿eh? Sí, pero la ideología de género no es algo en defensa, por ejemplo, de los homosexuales, porque precisamente la izquierda, hasta hace muy poco y en muchos sitios, precisamente los ha perseguido con saña y lo persigue, sino que es una ideología que permita, como otras en los regímenes totalitarios, decirle al individuo exactamente qué es lo que tiene que hacer. Si renunciamos a que la educación sea responsabilidad exclusivamente de los padres, el resto está perdido a largo plazo. Venga, Miguel y Rosa, y zanjamos el asunto. Mira, todo lo breve que pueda, ¿eh? A ver. Yo, Javier, para que veas que no discrepamos tanto como tú piensas, empiezo por suscribir de arriba abajo una de tus primeras intervenciones cuando dijiste que la izquierda tiene un plan y la derecha no. Es decir, desde ese punto de vista es obvio que todos estos montajes políticos obedecen a ese plan. Lo suscribo de cabo a rabo, de arriba a abajo. Y además, para que también veas que efectivamente yo coincido. Mi última acotación en la intervención anterior, cuando dije que esto se resuelve en las elecciones. Las elecciones son la máxima expresión de la política, ¿no? Yo creo que los navarros tienen que tomar nota de qué es lo que les pasa si votan determinadas cosas. Pero dicho eso, yo insisto, los políticos tienen que hacer su función. Oye, pero sucede que cuando la cuestión se cuece solamente en el ámbito político, pues acostumbra a pasar lo que pasa siempre. Que pasa el tiempo, el tiempo es letal, los asentamientos totalitarios se producen y la gente sigue padeciendo esto. Yo además creo que es que esto perjudica mucho más a la gente que tiene menos poder adquisitivo, es decir, menos capacidad de salirse de la esfera intervencionista de los que administran la cosa pública, cuando lo hacen así. Como esto no es un debate sobre sexualidad, porque no lo es, yo me reitero, yo no he estudiado a fondo el asunto, pero si el tema es tan intervencionista como todo eso, yo sí que haría lo posible para ver hasta qué punto, mientras los políticos actúan y mientras uno sigue defendiéndose de todo eso, apelamos a los tribunales. Y además, para que quede claro que yo no persigo en ese sentido, arrimar el ascua a mi sardina en la temática estrictamente jurídica o por razones mucho menos económicas. Oye, si el tema va adelante y hay padres navarros que quieran defenderse ante los tribunales, yo tengo una
modesta o no tan modesta estructura jurídica que desde ya pongo al servicio de estudiar ese tema en favor de quien quiera rebelarse judicialmente contra esa gente. No sé si lo digo claro. No, más claro el agua, o sea, cristalino. Y además, reitero, gratis et amore. Pues ya está, ya saben ustedes el teléfono de Miguel, Durán y de su despacho. No, lo digo porque si haces el ofrecimiento y el llamamiento es evidente que lo conocen todos ustedes el teléfono. Venga, Rosa quería hacer una última reflexión. Vamos a ver, yo soy consciente de que ahora hay un nuevo Partido Popular que es diferente al que había antes. Lo que pasa es que las personas que integran ese nuevo Partido Popular estaban hace unos meses y hace unos años en el Partido Popular. Y el Partido Popular tiene en la Comunidad de Madrid una ley de ideología de género pura y dura que ha llegado a sancionar al director de un colegio. No sé si es idéntica, pero no sé si tiene estas cosas de 0 a 6 años. Juguetes eróticos no, es verdad. No es idéntica. Pero bueno, es una ley LGTB que ha sancionado a un director de un colegio por negarse a impartir módulos de ideología de género. En Galicia igual, en Murcia, si no me equivoco, también. Entonces, yo de verdad creo que muchos votantes del Partido Popular estarán encantados de oír lo que acaba de explicar José Ramón, que yo comparto al 100%, pero es difícil creerse que ese mismo Partido Popular vaya a hacer algo cuando hoy, ya no hace unos años, hoy en muchas autonomías gobernadas por el PP, esas leyes se imponen y además prácticamente Podemos, el PSOE y PP se pelean por ser los autores del texto. Disputan la autoridad. Eso sí que son unas alusiones puras y duras. No, pero esto sí que a mí sí me gustaría que se viese. Hace un año exactamente, una pequeña rebelión en el grupo del Partido Popular en el Congreso y paramos la ley de Podemos. Que era esto a nivel nacional. ¿De acuerdo? Sí, o sea, nacional. Que mucho luego vienen unas primarias y tal y la gente cree que... No. Hay mucha gente del Partido Popular que en un momento dado, oye, nosotros interiorizamos que la prioridad era una crisis, pero nosotros estuvimos viendo el deterioro social y nosotros ya, este germen de lo que ha ganado las primarias del Partido Popular se fragua mucho tiempo antes porque empieza a haber un rearme desde dentro, una contestación que a lo mejor los medios de comunicación no se hacían eco. Pero donde mucha gente que estamos en política poniendo nuestra cara, porque yo pongo mi cara, a mí la gente me llama Joserra porque me conoce. Y es que yo estoy para eso y para defender a la gente más vulnerable, porque para eso tiene que servir la política. Si no estoy equivocando. Y ahí estamos, y ahí vamos a estar. Y tenemos que tener mucho más debate. Debates modernos siempre. El debate es que no es de educación sexual, que en eso estamos de acuerdo. El debate es totalitario. No, sí, además sabe usted, diputado, que para eso está la hemeroteca. Entonces, veremos cuál es la trayectoria del PP y la intervención, para mí brillante, y que yo también suscribo de la cruz a la fecha que ha hecho el diputado. Veremos dentro de unos años qué es lo que ocurre en el Partido Popular. Venga, brevísima pausa de publicidad y regresamos para analizar más asuntos de la actualidad. Antes, Bea Fajardo, cuéntanos cómo se puede ahorrar en gas, en luz, en electricidad, que eso también interesa y mucho a nuestros espectadores. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. ¿Crees que cambiar la compañía de luz y gas es misión imposible? Aldro te lo pone fácil. Te damos un servicio personalizado gestionándote el cambio de forma rápida, gratis y sin cortes. En Aldro pensamos que la energía no tiene por qué ser difícil. Compruébalo ya llamando al 91 193 1600. Y gracias a esta casa, el Grupo Intereconomía y Aldro Energía, podrás disfrutar de un precio fijo durante todo el año con un 20% de descuento. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. No esperes más, comienza a ahorrar ya llamando al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Bueno, aquí seguimos. En el Gatalagua pasan exactamente 24 minutos de las 11 y vamos a hablar de ese plan que comentaba antes Xavier Cajo, que tiene la izquierda clarísimamente con nuestro país. Es un plan clarísimo, ideológico, un rodillo, una pisonadora que por mucho que tenga una minoría parlamentaria Pedro Sánchez, sumado a Podemos y al resto de fuerzas, digamos, separatistas, lo están llevando a cabo y lo van a conseguir sacar adelante. Y vamos a poner algunos ejemplos en concreto. El último, el de hoy. El cambio en el Código Penal, que entre otras cosas lo que van a hacer va a ser acabar con diversos delitos que hasta hoy sí lo eran, pero que desde dentro de pocas fechas, por ejemplo, ya no lo van a ser. Es decir, las ofensas a los sentimientos religiosos
Mañana uno se podrá ciscar en quien quiera, en Dios, en Jesucristo, públicamente, y no va a poder ofender los sentimientos religiosos con cualquier tipo de imagen, friendo crucifijos. Recuerda, ¿no?, que todo eso, digamos, la ley hasta ahora nos daba una especie de cobijo antes quienes nos escandalizamos. Pero ahora ya ni eso. Contra la corona. Valtònyc agradecido. Valtònyc, Sí, bueno, claro. Valtònyc hoy, esta noche está descorchando botellas para seguir rapeando de champán. Va a haber los delitos de la injuria contra la corona. También se van a acabar con ellas. Los ultrajes a los símbolos, a la bandera, al himno. Las injurias al gobierno, a los jueces, el enaltecimiento del terrorismo es un delito que también se va a acabar. Y también se van a acabar con diferentes tipos de delitos de odio. Eso sí, van a introducir, como también les decía, por ejemplo, un nuevo delito que es el de la apología del franquismo, o con lo cual fundaciones como la Francisco Franco, que les decía al comienzo del programa, están en peligro de ilegalización. Esto es lo que pretende con pura ideología Pedro Sánchez. Vamos a escuchar cómo lo defendían el Partido Socialista y, atención, los separatistas del PDeCAT en el Congreso. Nosotros vamos a apoyar esa toma en consideración porque entendemos que es necesario abrir el debate, que esta es una sociedad moderna y avanzada, que ha cambiado mucho la sociedad y que, por lo tanto, el debate tiene que darse en el Congreso de los Diputados. Se está produciendo en el Estado español un abuso de los delitos de odio, de acusaciones basadas en delitos de odio, que nos preocupa extremadamente. Y por tanto, eso va a ser objeto, yo creo que debe ser objeto de una revisión parlamentaria a fondo. ¿Qué está pasando en España? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es ese plan ideológico a través de decreto ley, de modificaciones, en fin, legislativas? Saben ustedes que también se va a cambiar, o se ha cambiado hace poco, la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que deja ahora absolutamente en pañales a los policías, que no van a poder ni siquiera cachear a los malos, a los cacos, a los que tengan una pinta que a lo mejor merezcan ser cacheados. No va a permitir detener a alguien que porte una navaja si no ha cometido un delito previamente. No van a poder entrar en los pisos, en las viviendas donde hay algún tipo de problema si no hay delito. Es decir, las policías, incluso las unidades de intervención policial, están diciendo, oigan, a partir de ahora nosotros los dispositivos para ir a luchar contra las manifestaciones en Valencia, ¿recuerdan las hordas que rodearon a Cristina Seguí? Pues ahora los policías van a tener que aguantar que les insulten, que les escupan, que les increpen, que les agredan, y no van a poder responder. Es una auténtica locura este rodillo ideológico de la izquierda, que ¿dónde nos lleva este plan, Xavier? Y muchas otras cosas también preocupantes. Por ejemplo, hoy se ha producido, creo que por primera vez, una querella contra un juez, Díaz Picazo, por una decisión que todavía no consiste en nada, porque este hombre lo que ha hecho es decir, oiga, a ver, aquí hay una sección que me compete, que no me ha informado de lo que ha sentenciado. Vamos a reunirnos los del Pleno, esto es una cosa suficientemente importante, sin menoscabo de que la jurisprudencia está asentada, ¿no? Bueno, pues eso le ha parecido suficiente al almirante este de la coleta para iniciar un procedimiento de querellarse contra ese juez. El Poder Judicial es aquí el que se cree que, aquella frase célebre, no, es que yo como no soy judío, ¿verdad? No, aquí el que se cree que está en la isla donde no van a venir a presionar está equivocado. Esto persigue un cambio hacia una sociedad totalitaria, sea probablemente republicana. Lo mismo te digo de la zarzuela que le echó este elegante capote al presidente del gobierno el otro día con su error protocolario en el besamanos, pues si cree que está en una isla a salvo porque institucionalmente tiene ese papel absolutamente salvaguardado, se equivoca. Nos equivocamos todos. El plan es muy ambicioso. En el plan han descubierto que convergen algunos elementos políticos de diferentes lugares del Estado y, bueno, pues en esta política común de descoyuntarlo todo, ahora desactivo a la policía, que no sepa qué hacer. Esto me viene de cine, esta cosa de la ley Mordaza o como se llame. Mañana implanto en los colegios de Navarra una cosa que tenga muy mareados a los padres y que les parezca un insulto gravísimo. Pasado mañana lo que haré es decirle, me iré a ver a Puigdemont, a Waterloo, para ver qué me cuenta, en fin, tal, y desmontaré otro brazo de la justicia, que es el que ha trabajado intensísimamente durante un montón de tiempo para perseguir uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico. El corsé constitucional, la herencia de la reforma democrática, todas esas cosas hay que
sobrepasarlas, porque estamos hablando de un brote revolucionario. Los brotes revolucionarios ya lo vivimos, bueno, yo no lo viví, claro está, pero ya se vivió en este país con el advenimiento de la Segunda República, y estamos viviendo algo parecido, y aquello pues pasó sus fiebres pues el anticlericalismo, por ejemplo, pues vendrá. Pero volviendo a lo de antes, el debate sobre la educación, vamos a ver, aquí hay unos que están haciendo, insisto, el argumento del principio. La izquierda radical tiene un plan, la derecha no. ¿Por qué? Pues hombre, mira, el tipo que ha manejado la educación por un gobierno de la derecha, cuando estaba seriamente cuestionada en Cataluña, era Íñigo Méndez de Vigo. Y este señor que decía, no, oigan, la escuela catalana no hay problema alguno. En el terreno del socialismo antiguo, que aún tenía algunos visos de asumir la legalidad vigente, el que se encargaba de eso era el tío más listo de todos, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha estado en la máquina de todas las reformas educativas que han tenido lugar en la democracia, sino él sus adláteres. Bueno, claro, una cosa lleva a que unos tíos tienen un horizonte absolutamente claro, diáfano. Ahora ya no se cortan un pelo. Ayer le decía un diputado en el Congreso al presidente del Gobierno, no sé si en el Congreso o en el Senado, oiga, es que usted es solamente republicano cuando hay campaña electoral y tiene que ganar apoyos, ¿eh? Lo cual ya es, bueno, no va más, ¿no? Me pregunto, ¿cuál es el objetivo de eliminar todos aquellos delitos que supongan, todas aquellas conductas que supongan vejación a los símbolos de la nación, a lo más sagrado? Pues lógicamente eliminar una serie de valores que lo que dificultan es precisamente la libertad individual y el control del ciudadano por parte del Estado. Por eso, y eso sí lo entendió muy bien el rey de España, en un momento determinado la situación política ha llevado a que la idea de España sea la idea de libertad, es decir, que la idea de respeto a lo nacional y de libertad individual sea lo que supone una barrera, por ejemplo en Cataluña, en el País Vasco, pero en realidad en toda España, al ataque contra el Estado de Derecho que supone el golpismo, el secesionismo y los podemitas. Pero la segunda parte es, a ver si se dan cuenta ya los de Ciudadanos que todavía no se han enterado y algunos del Partido Popular que no se han enterado todavía, ¿cuál es el objetivo de criminalizar la llamada apología del franquismo en un país en el que, curiosamente, la democracia ha sido un proceso natural que se ha venido dando desde los años 60, en el cual la sociedad se ha ido, desde los años 50 en realidad, la sociedad se ha ido liberalizando y se ha dado, hasta tal punto ha sido progresivo, que solo 11 meses después de la muerte del dictador se aprobó por referéndum las elecciones libres. ¿Cuál es el objetivo? ¿Acabar con una apología del franquismo que en realidad no existe? No. El objetivo de criminalizar la apología del franquismo es exclusivamente eliminar de la vida política a todo lo que no sea izquierda. Y si eso no se dan cuenta todos los del Partido Popular, que sé que la mayoría, bueno, que se van dando cuenta, no todos, pero se van dando cuenta, y los de Ciudadanos que todavía creen que es progre apoyar la criminalización de la llamada apología del franquismo, pues entonces verán cómo su propia irresponsabilidad e infantilismo llevará a su propia destrucción. No, perdóname que entre así y a lo mejor alguno se cae de la cama viendo lo que voy a decir, porque no hay mayor apologista del franquismo que Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez el que saca el tema de Franco. Y entonces esto tú te das cuenta que cuando una sociedad en un momento dado, eso es un tema de una importancia menor, yo lo digo convencido de lo que estoy diciendo. No hay mayor apologista del franquismo que Pedro Sánchez, que es el que ha resucitado el tema de Franco. Yo voy a un tema que me es particularmente sangrante porque para los liberales, todos los liberales sabemos que la libertad entra en los sistemas sociales, en los sistemas constitucionales, por la defensa de la libertad religiosa, que se basa en el respeto. Yo hoy cuento la anécdota porque para mí ha sido sobrecogedor de lo solo que estamos y de la poca interpretación del momento. Por eso me quedo tan tranquilo antes de cuando me recoja de haberlos escuchado, porque sé que no estoy solo. Cuando hemos votado esta ley, yo he exclamado desde mi escaño, esto es el principio del fin de la democracia. A lo que la chica de Ciudadanos, la diputada de Ciudadanos que está a mi lado, me ha dicho, cálmate, cálmate. No te has enterado de nada. Y yo coincido. No estamos en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. Estamos en el capítulo 6. El capítulo 6 es un frente popular, que además fragmenta al centro derecha, es decir, ha conseguido que nadie se le oponga.
Y esto es lo que he dicho antes, ya no es de instituciones, es de quién se opone, cómo te opones, qué proyecto tienes, qué fibra moral tiene tu sociedad para defender valores o defender en lo que crees, o aunque sean ideas equivocadas. Si nosotros no queremos tener siempre razón, tenemos que admitir una pluralidad de la sociedad. Pero estamos en el capítulo 6, nosotros el centro derecha fragmentado, aquí un Frente Popular y con otra cosa que parece y que pone uno a temblar porque se parece mucho a la Segunda República. Ya no vale ganar las elecciones. Ahora llega un tío, te monta una moción de censura, es decir, no te van a volver a dejar gobernar. Las próximas elecciones, esto que apuntaba Miguel en Navarra. Oye, o gana el centro derecha nítidamente con una mayoría absoluta, o tendrás moción de censura, tarde o temprano, que volverá a aplicar lo mismo. No te van a dejar. Y esto solo, oye, los políticos sabemos lo que tenemos que hacer. Algunos lo haremos mal, otros regular, algunos fallaremos, otros no fallaremos. Pero o hay un rearme moral, y no digo moral de moralina, de decirle a la gente, sino que la gente, es que la peor calidad de una democracia es cuando los ciudadanos no defienden, cuando los ciudadanos son menos consumidores, cuando los ciudadanos admiten que te digan o no te digan. Por eso a mí estos programas, encantado de que me deis aquí, que fomentan el criterio. Aquí no le decimos a nadie, como estos programas de izquierdas, qué tienes que pensar o no tienes que pensar. Aquí le estamos diciendo a la gente que no somos nada sin ciudadanos que piensen o que defiendan lo mismo que nosotros queremos defender. Miguel, Rosa, Miguel. Las damas primero. Bueno, yo... Entonces, Miguel, venga. Muchas gracias. Venga, Rosa, venga. No, es que con la nueva ley LGTBI... Sí, puede ser lo que quieras, ¿sabes? Estás aplicando ya, Miguel. Está en tu cabeza, no en tu sexo. Eso es verdad, no en la biología. Venga, no, dale. Dios no, te juro que Dios por ahí no me ha llevado. Bueno, venga, Rosa, dale. Vale. Vamos a ver, yo creo que para entender la votación que se ha producido hoy en el Congreso hay que pensar a quién beneficia. Y beneficia a Willy Toledo, que es, de hecho, en el debate se ha mencionado a Willy Toledo porque es el último exponente de lo mala que es la derecha conservadora, la España conservadora, que es que quiere llevar a Willy Toledo a los tribunales, cuando el señor Willy Toledo ha ofendido gravísimamente y con unas palabras que son irreproducibles, sea o no sea horario infantil, a los sentimientos religiosos de millones de españoles. Segundo beneficiado de esta ley, lo mencionábamos antes, Valtonyc, que está en su exilio fuga, tan contento. Terceros beneficiados, los titiriteros famosos que daban Gora Saeta en una, o no sé si era exactamente Gora Saeta, pero bueno, en una actuación infantil. Cuartos y quintos, los señores de Rodea al Congreso, esos que se dedicaban a lanzar piedras a la policía, esos que querían ocupar de manera violenta las instituciones donde reside la soberanía nacional y los que hacen día tras día homenajes a etarras. Esos son los que están contentísimos con esta ley. ¿Y quién la ha votado? Izquierda Unida, votado y propuesta por Izquierda Unida o Unidos Podemos, Izquierda Unida y Podemos, con el apoyo de el PDeCAT, que ha dejado patente su deseo de acabar con la idea de España, el PNV, que 3/4 de lo mismo, los de Compromís y los de RC. Y el Partido Socialista, que últimamente ya nos tiene acostumbrados, o no es sorprendente, pero bueno, nos ha acostumbrado a que está mucho más cómodo con quienes quieren romper a España, a pesar de lo que decían hace unos meses, que con el bloque constitucionalista al que antes el PSOE decía pertenecer. Viendo esto, tenemos claro el objetivo de la votación de esta tarde, que estoy de acuerdo con José Ramón en que no es el primer capítulo ni el segundo, es un plan que está ya muy avanzado, y en lo que no estoy de acuerdo es en que el problema sea la fragmentación del centro-derecha. Yo creo que ahí es responsabilidad de los políticos, y es responsabilidad, ahora mismo es cierto que el centro-derecha está dividido en buena medida por la propia actuación del centro-derecha, pero igual que es una responsabilidad del ciudadano cuando se le dé la oportunidad o se nos dé la oportunidad votar, y que sorprendentemente las encuestas siguen colocando al Partido Socialista como el partido más votado, pues si no queremos esta España habrá que votar para que eso cambie. Pero la responsabilidad de los políticos del centro-derecha, de Ciudadanos, del Partido Popular, de Vox, que según todas las encuestas va a ser una fuerza importante en las próximas elecciones, es entenderse. Es entenderse para que todos esos votos sumen y no dividan. Y yo creo que esa necesidad
es tan grande y tan imperiosa como el hecho de que los españoles digan no queremos este proyecto para España. Miguel, desde un punto de vista jurídico, lo vamos a ver ahora en el gráfico, estos delitos de injurias a la corona, de las ofensas por los sentimientos religiosos, etcétera, enaltecimiento del terrorismo, ojo, va a haber barra libre, es decir, nada, digamos, va a estar penado, se va a poder decir uno lo que le dé absolutamente la gana, porque aquí ya empezamos. Claro, a mí, que no me vengan por la calle aquí la barra libre, porque entonces aquí como cada uno se empieza a tomar la justicia por su mano, ojo que esto puede ser la ley de la selva, ¿eh? Bueno, vamos a ver, el inconveniente que tiene hablar después de una persona inteligente como es Rosa es que ya te chafa muchos argumentos. Por eso te lo he enfocado por otro lado, porque he visto por dónde ibas a ir, has visto, ¿no? Yo suscribo eso, José Ra, la fragmentación de la derecha, solo a la derecha le es imputable, de verdad. Así que a ver qué hacéis. Lo que tú me preguntas es que en realidad toda esta reforma de cuestiones, digamos, de tercer o cuarto orden del Código Penal, porque no estamos hablando de los delitos que tienen una mayor penalidad, una mayor incriminación, pongamos eso por delante, porque si no podemos estar confundiendo a la gente. Es decir, no es lo mismo blasfemar, por muy mal que a muchos nos parezca, que pegarle un navajazo a alguien. Eso es así, por lo menos desde el punto de vista de la ponderación del peso que el legislador le atribuye a cada una de esas conductas. Entonces, hacer un totum revolutum de este tipo de cosas ya les viene bien, porque mientras nos entretenemos en hablar de las ofensas a la corona, pues a lo mejor perdemos de vista el tema de la despenalización del enaltecimiento del terrorismo. Yo simplemente quisiera deciros que a mí me parece tremendo que se haga una especie de acopio de diferentes proyectos de despenalización y que los legisladores se lo vayan a tragar así. Yo espero que esto se haga con mucho más sentido, digamos, jurídico que el que manifiestan los promotores de estas leyes. No creo que pueda decirse que tiene el mismo reproche social desde el punto de vista penológico ni desde el punto de vista de prevención que el Código Penal representa, que una persona blasfeme, repito, por muy mal que a algunos nos parezca o a muchos nos parezca, que se grite Gora Eta. Sinceramente, no creo que sea lo mismo decir el rey es un no sé qué que basarse en una despenalización de conductas para agredir a un policía. Yo creo que son cosas totalmente distintas. Si los legisladores no saben distinguir adecuadamente eso y sobre todo si no acuden a dictámenes bien fundados de la Comisión de Codificación, esto será un churro, será un verdadero churro. Y como tú dices, si hay barra libre, pues esto puede ser tremendo. Ahora, veámoslo desde esta otra perspectiva, que yo la apunto por si acaso. A ver. Cuando se despenalice, por ejemplo, insultar a los símbolos católicos, ¿qué sentido va a tener el señor Willy Toledo ciscándose en no sé quién o en no sé cuántos? Porque eso ya a esta gente lo que les divierte es agredir, haciéndose pasar luego por víctimas de una legislación trasnochada, caduca, anticuada, protectora del catolicismo, etc. Digo lo mismo respecto de la corona, es decir, cuando ya no represente nada injuriar al rey, bueno, mire usted podrá decir lo que quiera, pero eso ya no será noticia, porque al no haber delito detrás, es otra forma de verlo, puede discreparse de lo que estoy diciendo, pero creo que lo que estoy diciendo también tiene su cierto sentido. Bueno, pero esa invitación, Miguel, esa invitación al desborde, ahora sea con los jueces, ahora sea con el jefe del Estado, ahora sea es otra cosa, con la Javier, policía. Ahora, si es que hay muchos aquí. Antes decía yo que el que se cree que esto no le afecta lo lleva claro. Los medios de comunicación, esa es otra trinchera. Lo contaba Carmen Calvo hace un par de semanas. Sí. Evidentemente, esa es otra trinchera que conviene destruir, porque desde ahí nos llegan críticas que nos hieren y que a mucha gente pues, le hacen meditar sobre la calidad de estos que nos gobiernan y de algunos de sus socios, ¿no?
De manera que ese es otro terreno. Siempre habrá una meta. Si tú lo que quieres es descojonar el asunto, siempre va a haber una meta que no, a lo mejor no se te había ocurrido, pero bueno, oye, pues vamos a acabar con los gobiernos. Repito que creo en lo del plan. Última cosa, a mí me parece de una más que dudosísima constitucionalidad que estos señores que se erigen en defensores de la libertad de expresión e ideológica, pero ahí no estamos afectando en lo de penalizar cualquier alusión, digamos, positiva al franquismo. Ahí no estamos hablando solo de libertad de expresión, estamos hablando de libertad de asociación. Estamos hablando del artículo 22 de la Constitución. Yo, perdonad diréis que la cabra tira al monte, pero es que es mi monte. Yo creo que eso tiene un futuro constitucional dudosísimo, Bueno, dudosísimo. Sí, no, a ver, venga, José Ra. Yo le he pedido hoy a mi portavoz, a Dolors Montserrat, que la llevemos al Constitucional. O sea, fíjate como yo, nada más leerla esta misma tarde, pues lo he visto clarísimo. Lo segundo es que el desmonte de la sociedad son mucho más sutiles. Esta izquierda ha aprendido que no tiene que ser violenta. Esta izquierda ha aprendido que no tiene que ir contra la religión. Esta extrema izquierda ha aprendido que no tiene que ir contra el ejército. Esta extrema izquierda lo que coge es que llega a una habitación y te quita la luz, te quita la bombilla y ya no ves. Y la gente dice, pero hombre, es una bombilla. Bueno, conmigo lo tienen jodido, Bueno, pues claro, tú tienes otro tipo de sensibilidades, como nos has dicho al principio del programa. Y no las recordemos, José Ra, que nos ha quedado muy claras. Pero este es el mecanismo de esta nueva izquierda, es mucho más homeopática, te quita luego el enchufe, luego te quita el sillón y no sabes dónde sentarte y todo el mundo está de pies y te castigan por estar de pies. Entonces yo mi apelación constante es abramos los ojos al criterio. Y aquí, yo he escrito un libro sobre Burke, tantas páginas. La frase de Burke, que es corta, el mal solo triunfa cuando los hombres buenos no hacemos nada. Bueno, seguiremos hablando de todo ello, que no les quepa duda, porque esto va a traer muchísima cola. Me gustaría abordar el asunto de los presupuestos, porque se están produciendo varias reacciones. Yo no sé si al final las cuentas públicas van a salir adelante. Es evidente que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tienen esos presupuestos que, por cierto, no cuadran. Vamos a recordar, que quiero que Horcajo nos comente la reacción de la ministra de Hacienda, que, por cierto, hoy el BBVA ha dicho que la desviación entre lo que se ha previsto que se va a ingresar y lo que se ha previsto que se va a gastar es de más de 3.000 millones de euros. Lo digo porque la chiqui, la ministra, decía lo de los 1.000 millones, que ¿qué es eso? Vamos a recordarlo y enseguida vemos más reacciones. Basarse en un presupuesto es fácil, ¿vale? No tiene problema. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. Esto quita o pone una parte del presupuesto, el chiqui. Esto es impresionante. BBV, hoy les voy a decir la cifra exacta, pero dice que el desvío es más de 3.000 millones de euros. Lo digo, advierte que la desviación de gastos e ingresos en los presupuestos puede superar los 3.000 millones. Y está diciendo que saltarse los presupuestos es así de fácil. Pero más allá de eso, que enseguida lo comentamos, ojo, el separatismo sigue RQR. El PDeCAT y Esquerra Republicana van a ver que siguen diciendo que como no hay gestos por parte del gobierno respecto a los mal llamados presos políticos, es decir, a los políticos que están en la cárcel por haberse saltado la ley, no los van a aprobar. Incluso Tardá ha calificado las negociaciones de los presupuestos como una payasada, a lo que Pablo Iglesias le ha contestado enérgico. Escuchamos a Artadi, a Tardá y a Iglesias. No tenemos ninguna oferta política por parte de él. Se ha estado hablando, se remite de que hay una oferta del Gobierno para Cataluña, que hay un proyecto del Gobierno para Cataluña, pero en ningún caso se ha entrado a desgranar en qué consiste. Ya hablamos todos suficientemente claro como para que nos ahorremos hacer payasadas. Si previamente el Gobierno no hace aquel movimiento que le hemos reclamado, que no es otro que insta a la Fiscalía a actuar a fin y efecto que puedan ser retiradas las acusaciones. El salario mínimo interprofesional a 900 euros no es una payasada. Una ley de violencia, una ley contra las violencias machistas que va a conseguir, y que eso forma parte del acuerdo de presupuestos, evitar situaciones como las de la manada, no es una payasada. Las ayudas a la dependencia, la reducción de los recortes. Creo que hay que trabajar mucho
que todos debemos dialogar mucho y que quizá ciertas salidas de tono no contribuyen a un diálogo que todos buscamos. Pues la ministra negociando aquí 1.200 millones, ¿qué es esto? Y la situación de los apoyos parlamentarios que necesita obligatoriamente el Gobierno. Así está la situación entre payasadas y payasadas. A ver, sí. Así, Sorcajo. No, yo quería insistir, he comenzado el programa hablando de podemización, por una parte, de podemización de España, y por otra parte en lo que está pasando en Cataluña, porque mientras están intercambiando delincuentes por presupuestos, repito, en Cataluña, gota a gota, se va deteriorando la situación. ¿Y qué significa que se va deteriorando la situación? El dato que estaba dando yo al principio, es decir, que muchísimos escolares no pueden realizar intercambios porque, por ejemplo, en Alemania han dicho que en Cataluña, por el riesgo de terrorismo islámico por una parte, pero por el proceso y por la inestabilidad política, están empezando a desaconsejar que se vaya a Barcelona. Muchos intercambios se van suspendiendo. Evidentemente, Barcelona es una ciudad maravillosa y una ciudad cosmopolita y que tiene muchas virtudes, pero eso va declinando, igual que el poderío económico de Barcelona y el ambiente de libertad y por ejemplo, lo que fue la mejor facultad de filología hispánica del mundo estaba en Barcelona, pues eso se va declinando poco a poco, se va empobreciendo no solo cultural, sino económicamente, y los niños de Cataluña cada vez van teniendo menos oportunidades. Entonces yo invito, pido, sugiero, suplico, imploro que en las redes sociales, en los debates, en todos lados, que cada uno podamos, hagamos lo más importante que tenemos que hacer, que es apoyar a los catalanes que en redes sociales o como pueden están contando las cosas que pasan a su alrededor. Por ejemplo, que estos niños no pueden hacer intercambios porque Barcelona se va convirtiendo poco a poco en un sitio antipático como nunca lo fue, en un sitio hostil como nunca lo fue, o problemático, que les apoyemos. En realidad, la única, igual que Peter Bauer, el gran economista, decía que para que salir de la pobreza tenemos que imitar lo que hacen los pobres para salir de la pobreza. Cuando les apoyamos, ellos saben cómo hacerlo. Pues para saber cómo arreglar la situación en Cataluña, lo que tenemos que hacer es imitar y apoyar lo que están haciendo los catalanes que quieren ser libres en redes sociales y en otros ámbitos. A ver, Orcajo, Chiqui. Chiqui, te lo voy a contar. Para que tú lo entiendas fácil. Vale, esta es una de las pocas cosas. Ya sabes que yo defiendo que estos presupuestos no verán la luz como tales y que serán un problema para el de la coleta y para Sánchez, que verán reducida su expectativa de reparto de ese ungüento amarillo que les iba a permitir pues estar en la gobernanza del país un tiempito, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Porque aquí han dado con algo que es más duro que lo que ellos ofrecen y plantean y puedan ofrecer o plantear, que es la resistencia absolutamente cafre, dura, inflexible, tozuda del independentismo catalán. Ahora mismo estamos en dos supuestos, el supuesto de mínimos y el de máximos. El de mínimos lo lleva Esquerra, porque bueno, a Esquerra ya le gustaría cierto control, tal vez el Ayuntamiento o la Generalitat de Cataluña, en fin, y pactar con IZ que baila y canta y eso tampoco es un problema muy grave, ya lo hicieron, en fin. ¿Estos qué dicen? Libertad para los presos, presione usted a la Fiscalía y obténgame que salga mi Junqueras, que salga mi tal, mi cual. Bien. Los otros están en un supuesto todavía más imposible, que son los del PDeCAT, que no tienen presos o apenas tienen presos, y estos están en, póngame usted por escrito, el referéndum de la independencia. Claro, en esos dos supuestos el tiempo se agota, la Unión Europea no les está prestando mucha atención porque tiene más problemas con el presupuesto italiano en estos momentos que con el español, pero si Moscovici, a pesar de ser socialista y de hacerles el favor de no firmar la cartita que recibieron el otro día, entra en pormenores que ya se los están exigiendo. Oiga, ¿y qué déficit producirán ustedes? Oiga, ¿y qué deuda pública están asumiendo ustedes? Oiga, ¿y qué visión de la economía están difundiendo ustedes? El otro día estaba el presidente del gobierno en la Renault contando que destrozando el negocio del diésel a ellos les iba a ir muy bien, cosa que ni en el entorno de los trabajadores de Renault era comprensible. Este tío, ¿cómo puede sorber y soplar al mismo tiempo?
Estos presupuestos que plantean aquí, que lo que persiguen es un reparto clientelar, una aportación a los fondos de la Generalitat, pero del PNV, pero de no sé quién, pero de no sé cuántos, de los que han apoyado al gobierno, va a ser imposible. Pongámonos ya en ese escenario y no perdamos más el tiempo discutiendo el salario mínimo interprofesional como pretende el señor. Payasadas, ¿no? Entonces, payasadas. Joserra. Mira, yo 3 puntos para ser más rápido, que para mí son evidentes y que yo creo que forman parte del análisis de cualquier político. El primero es cómo le han dejado quemarse a Pablo Iglesias. Y eso es dramático, ya se ve mucho en el Congreso. O sea, Pablo Iglesias, su liderazgo ya no existe. Bueno, eso diputado habrá que verlo, ¿eh? Pues te lo digo yo, le han dejado quemarse y la cara de cabreo que tenía es que le habían dejado sin discurso con un solo cambio de aire. Pablo Iglesias está muy contestado dentro de Podemos, le están haciendo la cama, mira a Vescansa, mira a Rejón por detrás, están ahí. Oye, fenomenal. Esa es parte, ese es el número 1 de la estrategia del PSOE. Yo lo segundo es que, por favor, que se convoquen elecciones ya. Ahí hay un presidente del gobierno que no lo han elegido los españoles y los españoles tenemos derecho a elegir qué programa electoral, quién es nuestro presidente del gobierno. Y lo tercero, yo voy a una cosa mucho más provocadora. Pedro Sánchez, y empiezo a verlo en cierta parte del socialismo, y hay que ver qué pasa con las elecciones en Andalucía. Todo el mundo sabe que Pedro Sánchez quiere que no gane Susana Díaz. A lo mejor eso es lo que le acaba dando mayoría absoluta, ¿no? Pero, ¿y si Pedro Sánchez girase de la noche a la mañana, les dejase a estos con la brocha, sin presupuestos, y así te compro el argumento, y aplicase el 155 que le está pidiendo Pablo Casado? ¿Cómo? ¿Es capaz de hacerme Pedro Sánchez de la noche a la mañana? Este hombre ha demostrado una cosa, que es ser muy audaz y ser un taur de la política. Atención a la reflexión que acaba de hacer el diputado. Momento, diputado. Ahora la desarrolla, porque me parece muy interesante y ha dejado a Miguel Durán perplejo. Pero es que nos pide paso Beatriz Fajardo para explicarnos el gran evento del próximo 20 de noviembre. Atención, les anuncio el estreno de Argentina en el Teatro Rialto. Fíjense esta cantaora espectacular como la copa de un pino. Vea detalles de este concierto. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Argentina, una de las máximas figuras del flamenco actual, está en concierto. Con 2 nominaciones a los Latin Grammy, la artista presentará su nuevo disco, La vida del artista, el próximo 20 de noviembre en el Teatro Rialto de Madrid. Pueden comprar sus entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com, en elcorteingles.com, en butacaoro.com o llamando al 902-488-488. Ver a Argentina en directo es una experiencia única, no se la pierdan. Suena diferente. Justo medianoche, las 12. Venga, Joserra, diputado, por favor, explique un poco mejor su teoría, porque desde luego nos ha dejado patidifusos. Bueno, aunque, ojo, no es la primera vez que se comenta en este programa, pero sí desde el enfoque que... Patidifuso quiere decir con las piernas una para un lado y otra para difusas. Difusas, sí. Habló el de la sensibilidad en los pies. Y vamos a dejarlo ahí. No citemos a Chiqui Chiqui, que esta te lo arregla todo. Chiqui, cuéntenos, venga. No, pero que, vamos a ver, lo que se está viendo es que el presidente Sánchez es capaz de ir a un lado y al otro decir una cosa y decir la contraria. Todos hemos visto los vídeos durante el mes pasado en el que él en un taxi decía jamás pactaré con el independentismo. Toma, 2 tazas de chocolate. Y en un momento dado se están quedando sin espacio político y Pedro Sánchez les deja colgado con la brocha a los independentistas y a los del PDeCAT, que ahora se lo prometen todo, y gira y toma la palabra Pablo Casado y el Consejo de Ministros aprueba un 155 que luego el PP en el Senado decide que 155 es. Y lo siento por todos, te has quedado sin presupuestos, que es tu tesis, Xavier, y luego el Partido Socialista, en función de lo que esté pasando en Andalucía, porque para mí lo fundamental, y por eso van a aguantar, es lo que pase en diciembre, pues así veremos cómo va la cosa. José Ramón, Venga, Miguel, que pasa un minuto del medianoche. Si eso ocurre, aparte que la ciencia ficción aplicada a la política me parece también un ejercicio sano, porque ya sabes que la ciencia ficción es ficción de presente, pero puede ser realidad de futuro. Esperemos que no, pero bueno. Bien, pero si eso ocurre, Joserra, este tío
al siguiente gato que tenga, aunque no lo comparta contigo, comparece con gafas de aumento, por lo menos. ¿Qué dices? Bueno, antes de que despidas, ha hecho esa cosa y la contraria. Antes de que despidas, Bueno, Gonzalo, te debo una explicación. Por favor. Como alcalde tuyo que soy. Antes estábamos hablando aquí en la disrupción publicitaria, estábamos hablando del activo que proponen los andaluces Juanma Moreno Bonilla. Y no me acordaba del nombre del conjunto del que fue vocalista en su juventud. Ahora entenderás que viniendo de ahí lo tiene todo hecho. No voy a hablar de que viene de la Universidad Camilo José Cela, que también eso entraña peligro hoy en día. Sí, no, sí. Él era el vocalista de un conjunto llamado Lapsus Psíquico. ¿Lapsus qué? Lapsus Psíquico. Ah. Tiene mucha P. De ahí viene la fama de... Ojalá le veamos de presidente de Andalucía. No, efectivamente, vámonos. Pues yo espero ver a Juanma de presidente de Andalucía. Bueno, que ya voy a dejar... ¿Te canto una canción? Por favor. Mira, es una que yo cantaba de joven. Chiqui, 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 traqueteo del tren. Chiqui, 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 ¿dónde está el revisor? Chiqui, 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 que paren este trasto que me quiero bajar en la próxima estación. Por favor, para este tren ya, porque es muy tarde. ¿No te has dado cuenta? Yo me gustaba más la está mejor la canción Chiqui se baila así. que lo del taxi y el tema de los glúteos. No, eso iba a preguntar yo. Después de la experiencia que nos ha contado Miguel Durán, ¿quién se ofrece a llevarle a casa? No, y que os guíe Miguel. Y que os guíe Miguel con esa sensibilidad Es peor que un lapsus psíquico. Totalmente. Yo Bueno, no he dicho que me conozca todo Madrid. Bueno, Yo me Miguel, ya, por conozco- favor. De verdad. Bueno. No saben ustedes a estas horas, de verdad, es que los garbanzos que uno se come al día siguiente son muy caros y muy trabajados, porque estamos aquí hasta Eso estas también horas. es verdad. Nos Yo voy tenemos a- que ir. voy a ¿Qué dormir pasan 3 5 minutos de horas. medianoche? Claro. Asís Timmermans, gracias por haber estado esta noche en el placer, Gato. muchísimas gracias. Buenas noches. Xavier Cajo. Buenas noches. Rosa, placer, ¿eh? Otro. A cuidarse. Diputado. ¿Qué tal? Cuídese. Bueno, vamos la semana a ver, que viene hablamos sobre todo a ver qué tal va ¿qué va a ser una moción, un pleno sobre Venezuela? Sobre Sí. En el Pleno vamos a debatir sobre una proposición que va a llevar el Partido Popular. Pues va a ser el próximo martes. Martes, pues venga, la comentaremos aquí en el Gato por la noche, claro que sí. Miguel Durán. Me voy a hacer ejercicios de detección glútea. Qué horror, por favor. Te va a llevar Orcajo a tu casa. a Y mí no Orcajo, me- mañana nos cuentas qué tal la experiencia. Acaba de buscar un voluntario por Sí, ir. efectivamente. Bueno, señores, que gracias por su confianza, que ya lo saben que el Gato vuelve mañana a las 10 menos cuarto. Que pasen buena noche. Adiós.